Muy buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos conectándonos, ya tengo a John Miquel, que siempre es el número uno, Josué González, Paola Guarayev, más le valía que estuviera aquí, ¿no? Si no iba a ser qué ridículo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, Pau? Asigua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, listos, aquí empieza ya a conectarse algo de gente. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues ahora sí que a todos nos afecta. Vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de este tiempo de cuarentena, cómo nos ha afectado, de esperar o desesperar, así le pusimos, así fue el tema elegido. Y hablar de estos componentes psicológicos del encierro. Estaré con Alberto Adalid y estaremos platicando este tema muy interesante, así que quiero escuchar sus preguntas. Trataremos de ir contestando algunas cosas. Este es un hombre muy interesante. Hace tiempo escribí un artículo que prometo publicarlo aquí, si me lo permite. Ahorita lo vamos a comprometer en mi muro para que lo lean. Es un cuate que lee muchísimo, que sabe muchísimo y me encantará compartir el día de hoy con él unas palabras. A ver si le entendemos, porque luego habla muchísimo y además es súper técnico y vamos a ver qué tanto le vamos a entender esto de la mente. Porque no está nada fácil, yo no sé mucho. Pero ahí va. Vamos a empezar, avanzamos una intro y regresamos con él. Buenas noches, Alberto. Ahora sí, ya te agarré aquí acomodándote. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Qué gusto tenerte aquí. Perfecto, ahora sí, déjame ver. Ustedes escuchan, a ver, díganme si escuchan bien aquí, Alberto, porque luego ustedes son los que me van diciendo, a ver, háblame tantito, Alberto. Creo que te deben de estar escuchando bien. A ver, que nos diga la gente. Pues ya estás listo para platicar el día de hoy, porque les estaba platicando de tu artículo que escribiste y que se me hizo súper interesante. Y la verdad es que es súper elaborado y creo que tiene más citas que los libros que se leyeron en todo Coajimalpa durante la cuarentena. ¿Cómo ves? Ya vi que tienes ahí una colección grande y bueno, pues platícanos un poquito de este tema. ¿Qué está pasando con la gente que estamos hoy? Alguien dice que no se escucha. A ver, voy a subirle un poquito. Dame un segundo. Ahí, a ver, hablemos tantito, Alberto. A ver, dame un segundo porque no te están escuchando. No, no te están escuchando. Voy a tener que hacer algunos cambios, yo creo. Permítanme un segundo, ¿eh? Aquí lo voy a arreglar. Lo vamos a tener que arreglar a un poco la antigüita. Denme 2 segundos. Y ahorita mismo lo vamos a arreglar. A ver, Alberto, háblame. ¿Cómo me escuchas ahí? Dame un segundito. Permítanme un segundo para arreglar este problema técnico del día de hoy. A ver, ahí háblame. ¿Ya oyen a Alberto o todavía no se escucha? A ver, vamos a Ahí ver. me escucha, querido público, ahí me escucha. Querido público. Está muy bien. A ver, creo que ya lo deben de empezar a escuchar. A ver, ¿se escucha ¿Se oye Pablo? mi voz? A ver, voy a esperar a que me Estimados, confirmen porque luego los comentarios van un poco tarde y ahorita, bueno. Vamos a mira, ver. ¿le escuchas? Déjame ver que alguien me... Ya se escucha, me están diciendo. Ok, Ahora sí, como hay un delay en algunos de los comentarios, ya están aquí todos. Gracias a todos los que están conectados. Tenemos a mucha gente ya. Y bueno, vamos a regresar a lo mismo. Alberto, ok. platiquemos hoy, así con esa posición tan cómoda que te caracteriza el día de hoy. Hablemos de las emociones. Hablemos de qué está pasando en nosotros, en la gente que estamos en cuarentena y qué es lo que nos está sucediendo en este momento emocionalmente y desde la perspectiva tuya, desde la perspectiva de alguien psicoanalista y cómo podemos hacer algo para ayudarnos. Entonces, pues te cedo el micrófono y yo te estaré tratando de pasar las preguntas de la gente en ciertos momentos. Ok. Mira, me gustaría contarte a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando una historia, ¿no? Porque creo que de otra manera va a ser más difícil que yo pueda incluso entenderme a mí mismo. Entonces, desde un inicio que pasó
esta experiencia del COVID, ¿no? De la COVID. Bueno, pues yo estaba en el hospital viendo los avances desde China y comencé a pensar un poco que ya ahí venía la ola, ¿no? O sea, yo me sentía como en una playa y sentía que venía una ola, pero sabía que la ola iba a llegar y no sabía qué tan fuerte iba a llegar, pero ahí le estaba esperando, ¿no? Conforme fue avanzando el tiempo, me di cuenta, bueno, que muchas personas coincidíamos y nos sentíamos así. Era una espera, una larga espera para entender cuándo iba a pasar lo que nos estaban diciendo que estaba pasando ya en ese entonces en Estados Unidos, ¿no? Y lo que comencé a darme cuenta, Pablo, es que, ¿te acuerdas esta, bueno, no sé si tú lo sigas haciendo cuando comes naranjas o si alguien del público, tú le haces así a una naranja y le sacas el interior para comer toda la pulpa que tiene la naranja? No sé si tú lo hagas. Tú te ves muy en forma, entonces no me imagino que tú comas tanta azúcar como en una naranja. No te Pero creas. me imagino que lo has hecho y me imagino que alguien del público también lo ha hecho. Bueno, empecé a entender que las personas nos empezábamos a sentir así. Conforme empezó el encierro era como si nos fuéramos haciendo así y nuestro interior se fuera desplegando hacia el exterior y la pulpa que tenemos dentro comenzara a salir. Y bueno, eso me hizo comenzar a pensar en cómo entendemos nosotros lo exterior y lo interior y cómo ahora esta interioridad física también se relacionaba con una interioridad mental. Es decir, pues estábamos guardados, estábamos aislados y comenzábamos a relacionarnos con un mundo interior que pues para muchos era no tan conocido, era no tan familiar. O sea, pacientes comentaban cómo descubrían sus casas, descubrían sus espacios interiores, y con este descubrimiento de sus espacios interiores, de sus casas que no habitan porque tenían que salir a trabajar, venía a la vez un descubrimiento de sí mismos. Es como una metáfora con la que empieza un filósofo alemán, un libro muy bonito que se llama Esferas, es el primer tomo de una serie de 3, y él empieza narrando cómo un niño hace burbujas y habla de cómo el niño sopla en el jabón y genera estas burbujas que tienen una interioridad del niño porque pues llevan su aliento, ¿no? Entonces, así comencé a pensar yo esta idea de la interioridad y la exterioridad, cómo a veces creamos nuestros interiores, también respiramos en nuestros interiores, y cómo no nada más estábamos hablando de una interioridad mental, una interioridad psíquica y una interioridad corporal, ¿no? Sino de una interioridad espacial en las condiciones en las que vivimos. Entonces, un poco la forma en la que pues la psicología, el psicoanálisis ha entendido esta situación de la interioridad, pues nos remite a los primeros vínculos con la madre, ¿no? Incluso este autor, Peter Sloterdijk, habla de cómo esta primera vivencia de la primera burbuja en la que crecemos es una burbuja muy íntima, de una atmósfera y un ambiente muy característico que se genera con la madre. Y esa experiencia, bueno, nos hace sentir absolutamente seguros y cobijados, ¿no? Como apapachados. Es como que arropas a un bebé en tus brazos y sabe el bebé que se puede caer ahí con total libertad y no le va a pasar nada. Bueno, esa misma experiencia tiene la mala fortuna de de no poder ser así a veces, ¿no? O sea, así como hay una crianza, hay un maternaje, una función materna que cobija y protege, bueno, pues no siempre, ¿no? Y entonces a mí me interesó entender qué pasaba cuando había una u otra dinámica, ¿no? Con base en las historias de las personas, pues tendría que a lo mejor ser la experiencia del encierro y de la interioridad, pues diferente. Y bueno, así fue un poco, ¿no? Así ha sido. Entonces, bueno, déjame hacer un paréntesis, porque esto es muy importante para los psicoanalistas y para la teoría que yo tengo. Voy a hacer un paréntesis para platicarles una historia muy rápida. Bueno, pues por ahí de 1895 estaba Freud en su consultorio en Viena, en el número 19 de una calle que se llama Berlanghausen o Slanghausen, no me acuerdo la calle, pero era el número 19. Y entonces está Freud terminando una sesión con una paciente. Y resulta que se despide de la paciente, seguramente estaba acostada en el diván y él estaba jugando a hacerle a la cosa de que lo que a él le gustaba hacer. Entonces se despide la paciente de Freud y resulta que la siguiente sesión que tiene la paciente con Freud, la paciente no está muy dispuesta a trabajar con Freud. Y entonces Freud, que bueno, pues en sus libros es genial, ¿no? No vaya a ser que no lo fuera, nos platica cómo él puede develar finalmente que lo que le ha pasado a la paciente es algo muy significativo. Y eso marca para mí
un parteaguas en la historia del psicoanálisis y en la historia del pensamiento de Freud. Y abre un panorama completamente nuevo para pensar. Pues resulta que esta paciente, cuando se estaba despidiendo de Freud, le ha venido la idea de que Freud quiere que la agarre y la bese de manera abrupta, y la bese y la tome desesperadamente. Esto no lo sabe Freud ni lo sabía Freud la sesión en la que esta mujer tiene este pensamiento, ¿no? Pero la siguiente sesión Freud lo devela con él. Y entonces, al paso de la sesión, él descubre que esa misma sensación que había tenido con Freud ese día, la había tenido en ocasiones pasadas, a lo largo de su historia, esta paciente. Y entonces Freud entiende una cosa, la verdad, que, bueno, su genio le permitía entender, ¿no? Que es que hay eventos del pasado de los cuales no tenemos recolección, de los cuales no tenemos noción, están en nuestra memoria, que se reviven en la actualidad y resulta que esas vivencias las queremos vivir de la misma forma, de una forma muy parecida, para revivir momentos y experiencias emocionales del pasado, pero que no nos damos cuenta que están pasando y suceden de la forma más inconsciente, ¿no? Ella en su lógica jamás hubiera querido que Freud conscientemente le diera un beso, pues era su terapeuta, a lo mejor se sentía muy atraída por él, pero pues hubiera mantenido un cierto respeto. Entonces le surge esta idea inconsciente a la paciente, quiere que Freud la bese. Esto le ocasiona a la paciente que tiene pesadillas, no puede dormir, se la pasa de la fregada, se siente muy culpable. Todo eso lo devela Freud en la siguiente sesión. Y entonces Freud empieza a hablar por primera vez sobre un término que se llama transferencia. Y la transferencia no es nada más que transferir un evento del pasado a un evento del presente. Entonces, un poco retomando las esferas, las burbujas y la cáscara de la naranja, ¿no? Pues la historia va más o menos siguiendo estas dos ideas que he planteado. Pues entonces ahora podemos entender que en esta burbuja, en el vínculo de la madre o de las figuras que fungieron como los primeros protectores y cuidadores, bueno, a la larga habrá una transferencia de esas experiencias del pasado al presente. Y eso es lo que a mí me interesaría poder, pues de alguna forma, ir entendiendo ahora. Nosotros estamos viviendo una situación de profunda amenaza y vulnerabilidad, ¿no? Nos sentimos frágiles, o sea, llevamos 3 meses sintiéndonos frágiles, Pablo. O sea, tú también nos podrías platicar un poco a lo mejor de cómo es para ti ir al hospital, ¿no? Porque yo he visto tus otros programas y hay gente que ha hablado de esta necesidad de expresar, ¿no? El miedo y el malestar y la vulnerabilidad y la fragilidad, porque tú has ido al hospital y te has metido y te has tenido que meter ahí, no obstante toda la amenaza a la que estás expuesto, ¿no? Y creo que si ese es el exceso, ¿no? Del sentirnos amenazados, ¿no? Bueno, pues también acá con la información que tenemos, con el manejo mediático que se ha hecho de la información, estamos guardados, ¿no? Los que somos afortunados para estar guardados, estamos guardados. Los que no son tan afortunados para estar guardados están fuera, pero están fuera bajo la misma amenaza. O sea, todo hay una amenaza común y compartida entre todos. Entonces, ¿qué sucede en la psique cuando hay una amenaza así? Pues viene una experiencia de buscar un cuidador o de buscar algún espacio que nos acoja, ¿no? Entonces, es interesante esto porque ¿cómo hacemos para hacer de nuestro espacio un espacio que nos protege y nos cuida, ¿no? Entonces, pues tendríamos que hablar, y este es un proceso muy interesante que cada persona tendría que ir entendiendo y desarrollando por sí misma. Yo sí creo que las personas podemos pensar y podemos ir elaborando estas cosas entre nosotros y por nosotros, de cómo nos sentimos y qué es lo que nos está pasando en el encierro, ¿no? Entonces, un poco retomando. Ahora trasladamos la burbuja de la infancia, esa que el niño soplaba y que generaba con su aliento. Bueno, la hemos trasladado o la hemos transferido, mejor dicho, como lo estamos diciendo, al espacio que habitamos ahora, ¿no? A nuestras casas, a nuestro lugar de seguridad y de certezas. Pero con eso, pues también ha sobrevenido un avance de conforme va pasando el tiempo, pues nos vamos sintiendo de diferentes maneras y se van reavivando procesos en nosotros que van variando conforme el tiempo va pasando y, bueno, pues cosas que están muy bien descritas, ¿no? O sea, y que las personas hemos empezado ya a compartir de no saber que el tiempo está pasando, no saber cómo pasa el tiempo, ¿no? Una cuestión cíclica de pensar que los días están repite y repite y repite, De acuerdo. que al no haber diferencias entre lunes y sábado y domingo, Claro. pues entonces todos los días son iguales, ¿no?
Y entonces al principio parecía que todos los días eran fines de semana, pero conforme fue pasando el tiempo y la amenaza comenzó a sentirse diferente, pues todos los días se convirtieron en un verdadero reto para sobrevivir. Entonces, hay experiencias que estamos teniendo que todos hemos sentido, ¿no? Nosotros tenemos una necesidad natural de agruparnos con personas con que... No, pero antes, déjame regresar un poco. Déjame regresar. Te dejo regresar, este es tu programa. Regresar, entonces, por favor. tú puedes regresar. Ojo, vamos a hacer una cosa. Ahorita vamos a seguir platicando y quiero decir a la gente, vamos a darle un tiempo después a contestar preguntas porque empieza a haber preguntas muy interesantes, pero lo que no quiero es interrumpirte el tema, sino después llegar a esos puntos porque puede ser que nos estemos saltando de diferentes cosas, ¿no? Entonces, evolucionemos el de este y en un ratito más contestamos las preguntas de la gente. Yo las iré anotando y si no en el momento preguntas me las vuelven a hacer, cópienlas ahí y me las mandan otra vez. Voy a tratar de no demorar más de 10 minutos en la siguiente explicación y ya. ¿Sí? Ok. Venga. El problema es que el psicoanálisis no contemplaba que los procesos fueran determinados de manera filogenética. O sea, para el psicoanálisis había una preponderancia a decir que las cosas eran aprendidas. Y tardaron, pues más o menos unos 60 años, ¿no? Más o menos 60 años, en poder hacer un cambio, en poder hablar de la necesidad que tenemos los seres vivos. Bueno, todos los mamíferos, lo compartimos con los mamíferos, la necesidad de sentirnos protegidos por los padres, ¿no? Incluso los reptiles. O sea, hay una necesidad natural que fue descrita después por ahí de los 60s y que es muy importante que yo haga este señalamiento, porque si no daría un brinco que no tendría sentido. O sea, para el psicoanálisis hay un cambio después en la forma en la que los procesos genéticos comienzan a desarrollarse, tanto en términos teóricos como en términos técnicos, para dar cuenta de las situaciones en las que nosotros nos apegamos a las figuras de cuidado. ¿Sí? Okay. Entonces, nosotros tenemos una necesidad natural, biológicamente determinada, para buscar una figura de apego que está determinada genéticamente, ¿no? O sea, buscamos y nos apegamos a la cuidadora o al cuidador. Que no tiene específicamente que ser algo, una cuidadora, o sea, ese círculo realmente de protección, sino es el cuidador que tienes cuando eres un bebé. Le llamamos la función materna, ¿no? Aquel que haga la función materna. No tiene que ser la madre, tiene que ser alguien que se desarrolle con esa función de cuidado. Claro. La cosa aquí, y la parte, pues, paradójica, ¿no? Es que tú te vas a pegar a la persona que te dé cuidado, sea bueno o malo. O sea, claro, tú te vas a llegar a esa persona porque necesitas sobrevivir en tu vida. Entonces, aunque esa persona no haga empatía, no te cobije, te trate, bueno, o te maltrate, hay una necesidad de generar ese vínculo de manera natural. Entonces, la esfera de la que hablaba al principio puede tener un componente, ahora podemos decir bueno o malo, en el sentido del abuso, de la agresión que podría alguien generar hacia un infante, ¿no? Pero también puede tener un componente bueno. No importa la característica del primer vínculo, sino que ese vínculo se va a revivir en el futuro, ¿sí? O sea, la esfera se va a transferir al presente con las condiciones iniciales en las que ese ambiente y esa atmósfera de esférica había en un inicio. Entonces, lo que estoy queriendo decir son dos ideas. Primero, que hay una cuestión heredada, biológica, de generar un vínculo con una figura de apego, con una figura de cuidado, y que no importa las condiciones en las que esa relación se vaya dando, sea agresiva o sea generosa, sea con... se va a perpetuar esa relación, se va a generar un vínculo muy estrecho que a la larga va a revivirse en las diferentes experiencias que tengamos, ¿no? Entonces. Oye, esto así como pregunta así, a ver si lo entendí bien y no sé si alguien más quiere hacer algo, pero aquí es, o sea, una persona que tal vez tenga este mal vínculo inicial o que tenga mucha agresión, tal vez sea más tolerante a la agresión en un futuro, ¿podría ser? Pues no necesariamente. Ok. No, o sea, más bien tiene una experiencia de que una persona que se va a relacionar desde sus vivencias históricas, buscando una figura de cuidado que inconscientemente pudiera transmitirle esas experiencias primitivas. O sea,
no es que seas más tolerante, es que a lo mejor te buscas una persona muy parecida que es agresiva y que tú, dentro de tu idea, es Ok. normal, ¿no? Sí, sí, Pero en no tu es que mente la es toleres, normal, pero porque estás reviviendo ese pasado que tenías. así es, Y así esa es es. tal vez A grosso modo, sí. la explicación que mucha gente no entiende, porque alguien puede estar con alguien que la esté maltratando o lo esté maltratando, ¿no? Y es tal vez ese inconsciente que te está generando desde ese entonces. Exactamente. Va. Es la revivencia de esa forma vincular que existía en el pasado, que era la consistencia atmosférica y ambiental de la burbuja inicial, ¿no? Entonces, una vez dado esta explicación de lo biológico y después de lo aprendido, que también juega un papel muy importante, entonces entendemos que las características en las cuales nos estamos desarrollando en las esferas de nuestras casas, en estos ambientes, atmósferas que tenemos también nosotros que ir creando, pues pueden estarse recreando y transfiriendo desde sus condiciones iniciales, ¿no? Entonces, agresión, violencia, desesperación, eh, hartazgo, bueno, pues pueden tener todas esos componentes históricos, ¿no? Ahora, también hay una cuestión de que el encierro genera, y está estudiado, genera condiciones en las personas que son, pues, están muy estudiadas, ¿no? Hay dolor físico, hay dolor emocional, hay una experiencia de, bueno, incluso tú podrías decirme mejor, o sea, Ujú. todas estas cosas que necesitamos, no sé, de la luz del sol para fijar ciertas La cosas, vitamina o D, por de, ejemplo, ahí está. por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos factores que empiezan a jugar mucho sentido. Por ejemplo, el estar constantemente iluminados por la luz artificial pudiera estar generando también cosas de no poder dormir y ciertos insomnios. Todos, creo que varios vamos a levantar la Oye, pero es mano, ¿no? interesantísimo este tema, porque ahorita hay que tocarlo, porque no sabes cuánta gente que yo conozco tiene ahorita problemas de insomnio terriblemente importantes y que en verdad no, a veces no tenemos una explicación lógica, pero entendiendo puede ser mucho esto también. Claro, Entonces, sí. Bueno, entonces, un poco siguiendo con mi historia ya para no, está muy tratar de terminar. interesante, ¿eh? Yo no la cortaría, no sé si a la gente que diga aquí, pero que nos vaya escribiendo, Bueno, pues es pero que me está traes cinco, buenaza. mano. Primero que esto y luego que lo Bueno, otro, bueno, es que pues si no nos podemos ponte de seguir tres acuerdo, horas, Vidal. vamos a tener que hacer la temporada completa de 27 Sí. episodios contigo. Con gusto, Pablito. Me dará mucho gusto hacerlo. Bueno, entonces, mira, es una cosa paradójica esta que voy a tratar de continuar en mi historia, que es que cuando nosotros estamos en una situación de ir entendiendo qué es lo que nos está pasando, ¿no? Tratamos de reaccionar y de defendernos de esa nueva situación con el material que tenemos a la mano, ¿no? Esta es una nueva situación, bueno, ya no tan nueva, porque ya llevamos 3 meses en ella. Como que le Ya nos vamos vamos agarrando la acostumbrando. onda, ya nos vamos O acostumbrando, no, o ya nos vamos ¿o no? desesperando, que es lo que decías en el tema, porque mientras todo esté perfecto está bien, pero cuando estos círculos se Así es, generan y empieza a haber conflicto, cada tiempo, el así es, tiempo va siendo peor, ¿no? así es. Y sí me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque cada nueva experiencia de la pandemia, pues genera un nuevo reto al cual nos tenemos que ir adaptando. O sea, ahora la nueva normalidad y la sana distancia y todas estas cosas, pues han ido haciendo que nosotros nos readaptemos un proceso. Ahora, déjame explicar un poco sobre esto. Eh, Primero veíamos a la pandemia como una amenaza absoluta, no sabemos qué iba a pasar y veíamos esa experiencia de una forma, pues, con mucha ansiedad y con mucha angustia, ¿no? Poco a Ujú. poco fuimos le dando un poco de sentido, hemos ido entendiendo que tiene partes buenas y partes malas, ¿no? O sea, hay cosas buenas de estar en casa, hay cosas malas de estar en casa, hay cosas muy malas de la pandemia, hay cosas no tan malas de la pandemia, incluso podríamos encontrar alguna que otra cosa buena de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, que las farmacéuticas hagan donaciones, yo qué sé, o sea, que los países empiecen a tratar de cooperar entre unos y otros, aunque otros países no quieran cooperar. Bueno, como ha salido mucha popó, también ha habido cosas muy bonitas, ¿no? O sea, y en todas estas cosas hay cosas buenas y cosas malas, y eso es una cosa que me gustaría poder un poco platicarles, que es que cuando nosotros estamos en una situación de amenaza, de sentirnos vulnerables, frágiles, buscamos una experiencia primero de un cuidador, ¿no? Como lo estábamos hablando, pero también necesitamos una experiencia de ir procesando lo que nos está pasando. Y el primer problema que tenemos es que para eso necesitamos tiempo, ¿no? Los procesos humanos son lentos, ¿no? El enamoramiento a veces es muy rápido,
Pero el poder vivir con una persona y hacer una relación amorosa es lento, o sea, no por nada tu abuelita nos decía, bueno, no tu abuelita nos decía, pero nuestras abuelitas nos decían, no tuve el gusto, pero no tengo el gusto, pero bueno, Te hubiera nos regañado. decían, me hubiera regañado, Sí, sí. sí, me hubiera regañado. Bueno, nos decían, hace falta una vida para conocer una persona y este tipo de cosas. O sea, para poder entender una persona y para poder entender el convivio con una persona y la dinámica con las personas, se necesita tiempo. Bueno, lo mismo necesitamos para ir pudiendo elaborar qué es lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo a la luz de los eventos exteriores, tanto a la luz de los eventos interiores. Entonces, parece que el modelo neoliberal, ¿no? Y las condiciones actuales no nos quieren dar tiempo, ¿no? O sea, es demasiado rápido. Apenas estábamos tratando de entender qué era lo del semáforo y ahora ya salimos, ¿no? O sea, ahora ya el lunes, pues a la gente a la calle, ¿no? Apenas estábamos tratando de entender cómo nos íbamos sintiendo con esto de salir, qué es esto de traer el cubrebocas, la máscara. Por cierto, hoy fui a la farmacia, tuve que salir por primera vez en 3 meses y no se entiende nada, o sea, no te puedes comunicar con las personas. Estaba gritándole desde un metro atrás a la amable señorita al señor que me estaba atendiendo, me decía, no le entiendo. Es que yo tampoco lo entiendo, pero no nos podemos quitar esto porque si no, no nos vamos a contagiar, ¿no? Entonces, ese proceso que yo tengo que resolver inmediatamente, que es el de decir, traigo una mascarilla, este güey trae otra mascarilla, trae un cubrebocas, carajo, ¿cómo hacemos para comunicar? Pues no me dio tiempo, o sea, fue a gritos como se resolvió. O sea. Entonces, esta es una cosa muy importante. Los procesos humanos y los procesos emocionales humanos necesitan tiempo. Una ruptura necesita tiempo para elaborarse. Un duelo necesita tiempo para elaborarse. Una enfermedad necesita tiempo para elaborarse. Una amistad necesita tiempo para construirse. Y a veces no nos damos ese tiempo, ¿no? Entonces, es indispensable que entendamos que para poder hacer como que una reevaluación y conformar una idea, pues no necesariamente más objetiva, pero sí más equilibrada de las cosas buenas y las cosas malas que nos están pasando, para darle un significado real a la experiencia, para que deje de estar en la fantasía de lo bueno y de lo malo, pues necesitamos tiempo, ¿no? Y a veces, con tanto trabajo, que ahora, bueno, pues también los empleadores han abusado de que los empleados están necesitados y cuidando su trabajo para explotarlos de una forma, pues la verdad, muy fuerte, no respetando los horarios laborales. Y pues los empleados han encontrado en esta forma laboral un refugio que no les permite darse el tiempo de entender qué les está pasando, ¿no? Entonces, el burnout es curioso, pero el burnout es un concepto que ahora cobra muchísimo sentido porque la gente que está trabajando desde casa empieza a estar muy burneada. Sí, claro. Sin poderse dar el tiempo de entender qué es lo que les está pasando, ¿no? Entonces, Que eso es, me gustaría sí. perdón que te interrumpa, pero eso es justo lo que hablabas de lo neoliberal. Es como esta competencia entre las empresas y donde no te dan tiempo para que te deprimas y que estés triste 2 días en tu casa, sino que tienes que llegar y estar compitiendo. Y creo que esto se vuelve un poco más complejo ahorita, que bien lo decíamos tú ayer y yo cuando platicábamos, que era una persona que está en una situación vulnerable, donde está también con miedo porque está fuera de la empresa, tal vez sabe que la empresa tal vez no va muy bien, está vendiendo menos y de repente pueden hacer un recorte. Esta situación es aprovechada a veces por las empresas en donde lo que quieren es, usted tengo disponible 24 horas al día, a la hora que yo quiera, sábados y domingos, tú trabajas y tú por no quedar mal no pones un límite y entonces estás quedando en este círculo vicioso que es peor ahora, ¿es cierto así? Sí, o sea, yo así lo he ido entendiendo con mis pacientes, ¿no? O sea, hay una presión y hay una presión del rendimiento, ¿no? Esto lo dice en un libro muy lindo y muy confrontador, un autor que se llama Byung-Chul Han, Psicopolítica se llama el libro, y lo interesante de todo esto es la dificultad que tienen las personas para rebelarse y poner límites y establecer sus propias condiciones para el trabajo, ¿no? Esto me hace pensar en una noticia que salió en en alguna podcast que escuché que tiene que ver sobre la bolsa de valores de Estados Unidos, en el que Facebook estaba empezando a decir que contemplaba ahora la posibilidad de que sus trabajadores lo hicieran desde casa, que ya no regresaran a trabajar, porque eso abarataría los costos enormemente. O sea, no tienes que rentar el espacio, no tienes que pagar luz, no tienes que pagar. Bueno,
abaratarían los costos muchísimo. Y sin embargo salieron los gobiernos a decir, o salió un gobierno a decir, la verdad no recuerdo bien cuál, probablemente el de California, a decir que si ese iba a ser el caso, entonces las propias empresas tenían que contribuir para la renta de los empleados, porque ellos tenían que asumir el costo de una parte de lo que les toca, ¿no? Creo que en México estamos bastante lejanos a poder siquiera percibir algo así. Sin embargo, sí hay de por medio que el gasto de luz, el gasto del internet, el gasto de, bueno, el gasto energético, ¿no? De estar encerrado, bueno, y la explotación asociada a esto, pues es lo que esto que se llama neoliberalismo busca, ¿no? El rendimiento de las personas, eficiencia, menos tiempo, rápido, no tener... Y una cosa, nada más como paréntesis, esto se puede confundir con adaptabilidad. Tú te tienes que adaptar a tus condiciones. O sea, estas son las condiciones. Adáptate. ¿Por qué Claro, no te adaptas? O porque si sea, no estás ¿no? mal, ¿no? Tú si no te adaptas, Sí, tú eres el malo, ¿no? así Y es. en la adaptación, que esto, a ver, yo me acuerdo haber visto este mismo proceso en otros países, como en Francia, por ejemplo, hace algunos años, donde el home office es ya algo más tradicional, digo, más común y fuera de esta pandemia. Y lo que sucedía es que los mismos gobiernos empezaban a tener que autorregular a las empresas. Entonces tenías prohibido por ley contactar a uno de tus empleados, o, ¿no? A partir de la hora de su salida, Sí. inclusive fines de semana, y jamás puedes mandar un mail fuera del horario laboral. O sea, a ese punto tienes que llegar para proteger de ese abuso de las empresas hacia la Sí, gente que los tiene quemados, ¿no? Porque la sí. gente dice ahora, ¿cómo me puedo sentir más cansado en este momento? Y estamos hablando de la gente que está trabajando en casa, porque todavía falta hablar de los que no tienen trabajo y tienen este mismo problema más no tener trabajo. Y entonces, O de los que están fuera, teniendo que romperse la claro, crisma para sacar la lana y claro. están expuestos a las condiciones porque ellos tienen que autoexplotarse, no obstante las condiciones que están ocurriendo. O sea, Sí, y además con salía, miedo y vulnerabilidad que dices, o sea, tienen que salir bajo las condiciones que no tienes, o sea, son varios problemas, pero todos tienen, o sea, todos comparten mucho de esto, que es lo que estoy entendiendo, pero algunos son más graves, algunos son más delicados, algunos generan más problemas. sí, sí, sí. O sea, un poco retomando el tiempo, ¿no? La necesidad de poder tener y darnos el tiempo de entender nuestros procesos internos, de generar una condición externa que nos haga sentir bien, o sea, tener un espacio bien para trabajar, un espacio lindo para comer, un espacio lindo para estar, un lugar agradable es fundamental, ¿no? Eh, Empezaba a ver al inicio una necesidad de una reconfiguración espacial de las casas y de los Ujú. departamentos, ¿no? En donde se puede y en la otra es adaptarte a lo que Exacto, tienes. exacto. Entonces, bueno, no siempre se puede dar el tiempo uno de ir entendiendo y elaborando estos procesos de qué hay bueno de la experiencia, qué hay malo de la experiencia y cómo nos vamos sintiendo en esa elaboración y en ese equilibrio, ¿no? De poner sobre la balanza pues todas las cosas que nos están pasando y que no se nos venga la fantasía encima de decir, es que todo está de la fregada, todo es increíble y hacer una cuestión real. ¿Sí? Claro. Dime, Pablo, dime, te Tengo doy la una, palabra. es que tengo la palabra no es mía, sino voy a hacer la voz de gente que está hablando aquí. Por ejemplo, Bianca López nos está diciendo que esto también sucede con los maestros, en donde abusan de esa flexibilidad. Pedían tareas ahora fuera de horarios, estaban como justificando a veces su home office en generar cada uno, hasta el de deportes mandaba un montón de trabajo y de repente la gente está agobiada porque además la mamá que tiene que trabajar y hacer de cocinar y limpiar se volvió una locura. Por otro lado también habla Marta Junia y dicen, hay un burnout también, pero de la maternidad. A mí me encantaría irme a mi lugar de trabajo ahorita, donde sería mi refugio de paz en ese momento. O sea, también está la otra parte donde extrañas el salir y tener un poquito de independencia en lo que a ti te gusta tal vez o en otras cosas que también te daban esta situación. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues habría que entender, y es un tema muy importante, Pablo, en este momento, que son dos ideas que tienen que ver con la culpa y la envidia, ¿no? O sea, sentirnos culpables de estar hasta el pito de nuestros hijos, ¿no? De estar hasta la madre de que estén gritando y jugando y sentirnos culpables de decir que estamos hasta el gorro, ¿no? Y la otra es la envidia, ¿no? O sea, la envidia de sentir que hay alguien que nos está cuidando como nosotros cuidamos a nuestros hijos, Claro. ¿no? Y no son conceptos fáciles y no son experiencias fáciles, porque se llamaba Marta, ¿no? Se llamaba Bianca. Marta. A Bianca, Marta decía el burnout Marta. de la maternidad, sí. O sea, Marta quizás también anhela un poco el que hubiera un cuidador
cómo ella está cuidando y está haciendo ese ejercicio de la maternidad, ¿no? Y Y oye, Bianca, del burnout, pues a lo mejor también le gustaría que a ella le dieran un respiro, como ella tiene y, que darle respiro a sus hijos. y creo que Dime, es Pablo, muy dime. interesante que en este momento nosotros también como hombres, por ejemplo, que luego estamos fuera más, y no quiero decir que hablar de una situación sexista, sino simplemente, por ejemplo, yo que normalmente estoy todo el tiempo fuera de mi casa, ahora estoy más acá, empiezas a entender este cansancio, este problema de estar con tu hijo todo el tiempo y estar cuidando de sus necesidades y todo, y a la vez tratar de estar haciendo cosas distintas. Así Entonces, es. la verdad es que esto es una cosa que no tiene que generar culpabilidad, es algo normal, es un sentimiento que creo que es normal y que hay que tratar de entender y también buscar la forma de tener esos espacios y dar espacios a la gente que está participando en esto, porque así como tú te sientes fatal, mi esposa se siente fatal por estar en esto. Ajá. Mira, no hay que olvidarnos que tenemos que llegar a las emociones y los sentimientos, pero está bueno este paréntesis que estás haciendo. Venga. No nada más creo que hay una parte mala, y esta en parte tiene que ver con la elaboración de algo real, de los hombres en casa. También les ha permitido a muchos hombres encontrarse con dinámicas familiares que Claro. estaban ya ausentes para ellos, encontrarse con vivencias con sus hijas y con sus hijos que habían perdido y que ni siquiera habían podido explorar, ¿no? El salirse a caminar, el salir a explorar con sus hijas e hijos, el vincularse, el nadar, el darse el tiempo de poder nadar un lunes a las 4:30 de la tarde con sus hijas. Eso es, porque bueno, Eso no yo he pasaría visto en tus condiciones fotos de normales. yo he visto tus fotos de esa enorme alberca que tú tienes. Es un chapoteadero, hombre. Ah, bueno, pero ahora lo puedes usar con tu hija y a lo mejor eso es algo que antes No, no no lo te hubiera hecho estaba. nunca, a veces ni los fines de semana. Exacto. O sea, es irreal. ¿Por qué no? A ver, me gustaría que la gente nos escriba aquí, ¿por qué nos ponen? Porque también esto es una parte de análisis, creo que es muy importante. ¿Por qué nos ponen qué es lo bueno que les ha traído esto y qué es lo Ah, malo muy bien. también? O sea, que nos hagan una lista así de pónganme lo que consideren muy bueno que no hubieran tenido y lo malo. Por ejemplo, yo les voy a decir algo bueno, o sea, si no hubiera tenido este encierro, esto no se estuviera creando. ¿Por qué? Porque no Claro. tenía tiempo y el freno me hizo poder lograr algo que quería hacer y que está aquí, ¿no? Pero entre otras cosas es ver a crecer a mi hija, es como dices, nadar de repente un día con ella, ¿no? O Sí, sea, esto está increíble. Entonces, pónganos lo que están viendo y también, porque también eso también hace como un análisis de entender que no todo es malo, ¿no? así es. Y de que hay cosas que se pueden recuperar, que le devuelven una parte vital y de gran energía a la vida, que es la creatividad y la espontaneidad. O sea, esos dos elementos que el neoliberalismo se ha encargado de abrumar y de romper, que es la espontaneidad y la creatividad, porque todas las cosas tienen que estar normadas bajo criterios institucionales, en los Ujú. que la creatividad a veces no surge. Ahora, también hay un cambio en ciertas empresas que están buscando una creatividad en sus empleados, y entonces también luego la creatividad se vuelve una parte del mismo concepto de que tienes que ser creativo y tienes que ser creativo. Pero regresando al tema que nos planteaban Marta y Bianca, bueno, creo que es una cosa también muy linda la de poder explorar y ver la creatividad y la espontaneidad de los hijos y también conectarnos con una parte espontánea y creativa de nosotros mismos. En el sentido de que tenemos que ser creativos para generar formas de relacionarnos diferentes, ¿no? Formas creativas y espontáneas de ir entendiendo qué está pasando, cómo vamos a ir enfrentando lo que nos viene, ¿no? Cómo se viene el futuro y que creativamente podamos también poner los pies sobre la tierra, o sea, los rompecabezas, el Scrabble, el Rummy, el Risk, o sea, el ajedrez, los juegos de mesa en general se han convertido en un elemento fundamental. Y esta parte del juego, que también es una parte que compartimos con los reptiles, o sea, una parte de nuestro cerebro comparte esa posibilidad de jugar. Y eso es algo increíble. A mí me parece esto fantástico. Que nosotros estemos determinados biológicamente a jugar está padrísimo, pero sin embargo no siempre nos lo permitimos. Y también es un punto a explorar en la actualidad. Bueno, entonces, Pablo, yo te veo muy entrado allí en los mensajes, entonces, o me Fuerte. platicas o retomamos el tema Va, de te los voy a platicar sentimientos y las porque hay un emociones. montón. ¿Qué pasa? Ahorita estoy teniendo una cantidad de mensajes de lo que habíamos preguntado, ¿no? Y de gente que dice, bueno, desde que no tengo que. Ahí está Tonantzin diciéndome, ahorro el tiempo de traslado y ahora puedo dormir más y hacer ejercicio. Si eso lo utilizas, hay que tenerlo muy bien. Y qué bueno, Tonantzin, me da mucho gusto. Y hay mucha gente dice desde que mi esposo haga el desayuno, como Karina Lem, dice que tener más tiempo para dormir, para hacer ejercicio, para disfrutar a los hijos, o sea, es que creo que es algo también positivo. O sea, y hay que encontrar ese lado. Y entiendo que esa parte de ser todo monótono y pensar que el día es igual
¿Cómo lo podemos romper? Y también después, Alberto, te voy a preguntar algo, porque ya hay dos personas que me están preguntando aquí. Lo que pasa es que están corriendo los mensajes. Tengo ahorita algunos nombres, ahorita los busco, pero es, oye, yo me quedé sin chamba o me recortaron el sueldo. O sea, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo manejar esta situación? Porque yo estoy realmente no más agobiado por lo mismo que están sintiendo todos, sino además por no tener lana. Y en este momento también es decir, no porque ustedes también no estén en esa posición, entonces hay que no sentirse mal porque él está peor que nosotros. Todos podemos sentir emociones y no tenemos que sentirnos ni más agradecidos ni menos. Tenemos sentimientos y tenemos que externarlos. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces un poco para regresar a la burbuja, a esto que están diciendo de que mi esposo ahora se sienta a comer el desayuno. Hay que entender que hay una serie de vínculos que a lo mejor no estaban muy bien estructurados, o sea, la dinámica de los esposos, la dinámica de las familias en las que ahora están tanto tiempo juntas, están sufriendo una reconfiguración, tanto desde sus partes positivas como desde sus partes negativas. Esto tiene que ver con la burbuja y el inicio de nuestra vida, cómo retomamos los vínculos de nuestro pasado en el presente. Y tenemos que estar muy atentos de que si de repente estamos muy frustrados, estamos muy enojados, estamos muy intolerantes, pues eso nos remite a una vivencia del pasado, ¿no? ¿Qué hacer? Primero, hay que darnos cuenta, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo, ¿no? Tenemos que ir con pausa y pedirle a las personas que están a nuestro alrededor, que nos digan qué piensan de nosotros, ¿no? ¿Qué ven de nosotros? ¿Qué es nuevo de nosotros? ¿Qué es diferente de nosotros? Porque ahora nada más nos tenemos a nosotros y las personas que tienen la posibilidad de tener un espacio terapéutico, bueno, pues tendrán a sus terapeutas, los que tienen a sus amigos, pues podrán interactuar con sus amigos. Sin embargo, las dinámicas a veces son diferentes con los amigos que con la familia. Entonces, podemos escuchar a las familias y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Retomar el diálogo en una familia en el que no existía el diálogo es un reto. Y es un reto que hemos tenido que enfrentar todos. Claro. Pero se puede llevar a cabo si tenemos paciencia y si nos damos el tiempo. Y, ¿qué era la otra cosa? Pues tengo muchas, pero la gente que no tiene trabajo, Alberto, o sea, esa gente que está Ajá. sufriendo un poquito más tal vez en exceso, porque una cosa es estar con estas situaciones emocionales, pero teniéndote la seguridad de que estás bien y que tienes lo suficiente para generar pues, algo para que la familia coma, para que pueda seguir, pues por lo menos una vida más austera, pero que pueda seguir. ¿Qué le dirías a una persona que hoy no tiene trabajo? ¿Por qué es tan importante controlar estas emociones para que él pueda salir adelante? ¿Y cómo puede hacerle en este momento de angustia? Ok. Primero que no, o sea, yo creo que no estás solo, ¿no? O sea, todos estamos con esta misma preocupación. Tú la has vivido, yo la he vivido, nuestras parejas la han vivido y nuestros amigos la han vivido. O sea, todos estamos pasando por un replanteamiento de lo que es la economía, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a poder sobrellevar todos los ajustes económicos que se vienen, que apenas estamos viendo la punta del iceberg, porque las predicciones no son nada positivas. O sea, cada día sale en la primera plana de los periódicos algo que no le pinta muy bien al país, ¿no? Entonces, primero que entienda que esto es una situación común y compartida, que esto de lo común y compartido es algo muy interesante en la pandemia, o sea, todos nos sentimos muy parecidos. Claro. Sin embargo, no todos podemos hablar de eso y es importantísimo que lo hablemos. Entonces, la primera herramienta que tenemos para poder trabajar todo esto es escucharnos y hablar, escucharnos y hablar, con tolerancia y con respeto, ¿no? El respeto es importantísimo, o sea, el respeto al derecho ajeno es la paz. Mira, en serio, es una gran frase, ¿no? Si tú te atreves a hablar, ¿cómo te sientes de que ya no tienes trabajo? La tristeza que estás sintiendo, el malestar que te genera, la falta de valoración que tienes, la falta de reconocimiento que tienes, es un primer paso. Esto no arregla el malestar, ¿no? Quizás el malestar se va a arreglar hasta que tengas una fuente de ingreso otra vez estable, que también te devuelva a ti la seguridad interna y la seguridad externa de proveer, porque es una necesidad, bueno, obvia, evidente, necesaria. O sea, necesitas comer para estar bien. Entonces, se agolpan un montón de cosas y hay que también encontrarle pues sus partes buenas y sus partes malas. Es un verdadero, digo, es como una mentada de madre que te diga esto, encuéntrale la parte buena a no tener tu trabajo. Pero es que no Sí. hay de otra, ¿sabes? O sea, hay que hacer esa evaluación, porque dentro de la catástrofe no todo está mal, ¿no? Y bueno, ese es el proceso de elaboración del pensamiento, pero también hay herramientas que funcionan muy bien. Hacer ejercicio, o sea, es indispensable
que todos hagamos ejercicio, que todos encontremos una rutina para elevar nuestro ritmo cardíaco, para oxigenarnos, para un poco despejarnos y sacar la energía que tenemos contenida, porque estamos aquí guardados y parecemos, no sé si tú te acuerdes, bueno, a lo mejor tú quizás has ido a alguno que otro zoológico y has visto cómo los animales empiezan a estar todos, cuando están encerrados, tienen un movimiento cíclico. Pues a veces creo que empezamos a pensar que pudiera pasarnos eso, ¿no? En este encierro, esa situación parece que se empezara a repetir. Voy de mi cama, me hago el café, me siento en la computadora, leo los periódicos, me baño, me atiendo, eso me pasa a mí, ¿no? Y hay veces que me siento jaguar, ¿sabes? Me siento, bueno, ojalá. Sí, Yo más me rinoceronte, siento pero está jaguar. bien. ¿Tú qué te sientes? Más un hipopótamo puede ser. Con tanta comida. Sí, exageré, me ganó el narcisismo. Exacto, exacto. Tú te sentiste así, muy estilizado. Yo no, yo soy más sincero. Oye, pero a ver, A ver, ¿cómo dime. hacer que cómo hacer que esta rutina que estamos viendo, porque yo creo que llegamos a lo mismo, porque además somos seres, creo que los seres humanos somos de buscar hacer siempre lo mismo, ¿no? Estas mismas rutinas. Ujú. ¿Cómo dentro de esta situación en donde estás viviendo? Porque alguien dice, es que ya me echamos todos los juegos de mesa, ya me aburren los juegos de mesa también, o sea, y de repente otro es que yo hago siempre las mismas cosas, ¿no? O sea, es la misma rutina, me levanto, se hace el desayuno, comemos, ¿no? O sea, Ah, ¿qué hacer para que nuestra mente esté más sana? Además de hacer ejercicio, que es fundamental, como dices, pero ¿cómo sí, sí, hacer que tienes estas razón. rutinas varíen, a pesar de que sean lo mismo tal vez, y hagamos las mismas cosas, o tal vez inventemos alguna que otra? ¿Qué haces? ¿Qué haces para estar más sano mentalmente con esto? Yo recuperaría el arte y las artes. O sea, tú me estabas platicando de cómo ahora ya estás incursionando en ciertas artes, ¿no? De Entonces, acuerdo. esta cosa que a ti te surge no es gratuito. O sea, la pintura, la música, el teatro, la danza, las artes, involucran un proceso de espontaneidad que es necesarísimo y que además rompe la monotonía, ¿no? Porque le da una cosa creativa y espontánea. Entonces, bueno, también depende de que uno se esté dando cuenta y quiera hacer algo, ¿no? O sea, Claro. las soluciones no vienen del cielo, o sea, no va a llegar Pero, el pero y te va a apuntar así. comentarlo como lo dices ahora tú, Sí, es sí. bueno, porque a veces tal vez alguien de los que está aquí con nosotros dice, bueno, pues no podemos, no habían pensado en hacer arte. Y dices, arte. Y para ver, arte puede ser, como bien dices, conseguir unos colores y empezar a dibujar. Y esto además, creo que es un buen Así. momento, porque tú abres YouTube, por ejemplo, y buscas cómo dibujar y vas a encontrar 101,000 cursos gratuitos sin tener que invertir un peso más que el costo de tus colores. O por ejemplo, si alguien tiene una guitarra, puede estudiar ahí mismo y gratuito. O sea, entonces creo que es una herramienta increíble que si no lo habían pensado, pues es buen momento, ¿no? Además, también para compartir con la familia. Sí, sí, muy bueno. Y une a las personas, me estaba platicando un paciente muy estimado, cómo ahora se juntaban toda la familia a dibujar en un gran lienzo de papel, ¿no? En un gran pliego de papel, y cómo cada uno usaba y cómo los dibujos se entrecruzaban y cómo las ideas estaban compartiéndose y cómo ahora un trazo se convertía en el trazo de otro, y había esa Mm, conexión, ¿no? O sea, también hay que darle esa posibilidad a la situación, ¿no? Pero depende de nosotros. claro. Ahora, sí no me gustaría saltarme esta parte que te quería platicar de las emociones y los sentimientos, que me parece muy importante, y sí me gustaría que al final tomáramos un poco a la gente que está teniendo que salir a trabajar, ¿no? Entonces, Claro. nada más rápido, o sea, No, el tiempo que sea. eh, Aquí está, no tenemos límite. Más que el sueño. Y como no la tenemos, emoción, entonces seguimos. y como tenemos insomnio por tanta luz, Exacto. ok, bueno, la emoción es un proceso que surge, ¿no? Y que, bueno, los neurólogos lo saben mejor, ¿no? Surge desde la parte de la amígdala y una cuestión límbica que empieza a disparar y que va o no va al frontal. Ahí ya tú sabes a quienes sí se les va al frontal y quienes no se les va al frontal. Pero bueno, si corre la suerte de que la emoción se integra en la corteza prefrontal, pues bueno, entonces nosotros podemos poner la emoción en un proceso elaborado, digerido, metabolizado, que podemos convertir en un sentimiento, ¿no? Esta es una idea que yo recupero de este mismo libro, que se llama Biopolítica, de Byung-Chul Han, en la que él habla de poder convertir la emoción en una cuestión narrativa, en un enunciado que le dé sentido. O sea, me siento muy enojado. Bueno, es que no tiene sentido decir.
Ayer comencé a sentir que mi cuerpo se tensaba en el momento en que tú decidiste que te ibas a bañar al mismo momento que yo y te empezaste a llevar el agua caliente. Y entonces pues, le das una narrativa al evento, ¿sí? Que lo vuelve un proceso que entonces metabolizas, integras, que te permite expresarlo, compartirlo, porque la emoción solo surge como un volcán. Y es un elemento importantísimo en estos momentos porque conforme nos vamos sintiendo más encerrados, conforme nos vamos sintiendo más constreñidos, más sofocados, más asfixiados, ¿no? Las emociones van a empezar a salir más fuertes. Claro. Y no nada más, vamos a salir. Eventualmente vamos a tener que salir. Que eso es Y importante y hay que ajá, entenderlo. Y es un proceso que también tenemos que estar preparados, porque luego viene el punto de la gente que ahora tiene pavor y ansiedad por salir. entonces, Porque eso hay hay que que estar, hablarlo. sí, hay que estar atentos de que, bueno, hoy yo tenía mucho miedo de salir hoy a la farmacia, o sea, sabía que iba de mi casa, que es tu casa, y que es de la casa de todas las personas que quieran, porque, bueno, yo soy muy compartido. Iba a salir de mi casa, iba a ir al estacionamiento de la farmacia, iba a entrar a la farmacia, iba a comprar las cosas, iba a salir y iba a regresar. Y ese simple acontecimiento me dio bastante miedo. Y entonces iba recordándome, bueno, estás ansioso, estás a la defensiva, es un momento que te está angustiando, tienes miedo, no quieres que se te ponche la llanta, no quieres chocar, no quieres que se te cierre, no quieres tener un conflicto, porque no te quieres bajar a cambiar la llanta, porque no Claro. quieres que, etc, etc. Y esto va a empezar a surgir cuando las personas pues recuperemos una cierta idea de vida, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos de los procesos emocionales que podemos estar teniendo en el transcurso de la recuperación de la vida que tenemos, ¿no? O que hemos Oh, tenido. hay, Entonces, sí. perdón, No, no, sí, sigue, dime, sigue, dime. sigue No, tú, no. sigue tú, sigue tú. ¿Quién? ¿Tú o yo? Tú. Ok. Entonces, poderle dar una narrativa a esta emoción de decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo salga? O sea, ¿cómo me podría sentir? No es fantasear, pero sí. O sí es fantasear tratando de apegarte a la realidad. Es un proceso que llamamos mentalización. La mentalización tiene que ver con poder entender tus estados mentales y tus estados emocionales desde una parte que te permita anticiparte a las cosas. Es decir, si tú estás pensando, bueno, pues que voy a salir y voy a chocar y me va a llevar la chica, bueno, ya no. Porque entonces es una fantasía que no tiene una idea de realidad. Ahora, si tú dices, bueno, voy a salir, voy a ir con cuidado, ¿cómo me voy a sentir yo emocionalmente y mentalmente cuando lo haga con cuidado? Y poder hacer esas anticipaciones se vuelve fundamental. Pero creo que me quieres preguntar algo. Sí, porque además hay mucha gente que está hablando de este pavor y miedo a salir. Fíjate bien. Voy a tratar de expresar algo que a nosotros como médicos nos pasaba y no sé si tú me vas a ayudar aquí a corregir y si estoy bien o no. Pero cuando nosotros empezábamos a salir, y sobre todo que íbamos a un lugar donde había específicamente COVID, como bien lo decía hace rato, y que te vas a enfrentar a esto, y hoy lo hablaba con un doctor, con John Miquel, que está por acá, decía, es que las primeras veces que tratabas de salir, te daba pavor, ¿no? Y salías con un pavor y miedo, porque vas a como a lo desconocido, como a enfrentarte a algo que no Ujú. sabes y que no puedes vencer. Yo creo que ahorita es un gran momento, y no sé qué pienses tú, para que la gente empiece a prepararse para salir. Porque, ¿cómo puede prepararse? Pues, a ver, utilizando un cubrebocas dentro de casa para saber que no lo puedes tocar, hacer ejercicios con la familia, que sean cada vez Ujú. mayores en tiempo, buscar no tocarte la cara y los ojos, y hacer estos ejercicios que poco a poco te darán seguridad al salir. Porque cuando vas saliendo y la primera vez que sales te da miedo, y después, como tú saliste hoy, te dio miedo, pero después de que lo hagas 3, 4, 5 o 6 veces, porque lo vamos a tener que hacer todos, de repente lo que te daba miedo se vuelve tan cotidiano y estás ya mucho más preparado. El chiste es que tengamos claro qué es lo que no tenemos que hacer. Y creo que es gran momento para que también si tienen niños y van a empezar a ir a la escuela, pues aprovechemos para estar reforzando el lavado de manos, el uso de cubrebocas si lo van a tener que usar o no en algunos lugares, etcétera, etcétera. Y empezar a hacer esto porque esto nos va a dar herramientas. Muchas veces lo que quiero decirles cuando ponemos algunas notas en la página es, nosotros no queremos asustarlos, queremos darles herramientas porque con esas herramientas tienen que utilizarlas y ese conocimiento tienen que utilizarlo para que cuando salgan entonces tengan eso que los va a poner en un nivel mejor y de seguridad mejor para que ustedes se protejan. Y creo que por ahí va mucho y después el miedo va bajando, pero no puede llegar al punto de una relajación total en donde ahora hagas errores porque ya no te importa, porque a pesar de que no lo ves, y eso va a pasar también un poco, ¿no? Entonces tenemos que ser como un punto medio. Sí, mira, yo estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo y creo que podría complementar lo que tú estás diciendo. Ujú.
Eh, Cuando nosotros hacemos una evaluación de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pasamos por un proceso de reflexión que nos implica estar tranquilos. No podemos reflexionar cuando estamos con las emociones muy desbordadas, ¿no? Necesitamos estar tranquilos. Sin embargo, frente a esa necesidad de estar tranquilos, que nosotros llamamos un proceso depresivo, no porque sea depresión, sino porque implica que estés tranquilo para poder pensar y que tu lóbulo frontal esté activo y no esté disparando a lo güey, eh, para defendernos de ese proceso, que es justo lo que tú estás diciendo, o sea, cómo elaboramos entre colegas esta experiencia, ¿sí? Hay una forma y hay una serie de defensas que los seres humanos utilizamos para no entender y para no vincularnos con estas cosas que tenemos que entender de una forma un poco más clara y real. Y esto viene a colación de que tú dices que nos podemos confiar o podemos decir, ya, el COVID, Me cansé ya. Ya no no lo... puedo más con el COVID. El COVID Me quito el cubrebocas, me salgo acá y hago mi vida. Sí, o sea, me la pela, ¿no? O sea, perdón. Yo no diría eso, pero está bien. Discúlpame, tú no lo dirías, pero yo sí lo digo, ya. Es que no sabía qué palabra usar y me estaba ganando. Está bien. Para eso estamos aquí. Por eso estamos en esta sala. Vidal, atínale a la palabra. Por eso estamos en este lugar, porque es relajado y lo que quiero que la gente entienda es que también a veces dices peladeces, hombre. Está bien. Discúlpenme. Bueno, tú más seguido, pero bueno. Bueno, entonces, esta forma de defendernos frente a una experiencia de amenaza tendría que ver, primero, despreciar lo que está pasando, no darle el valor real de lo que tiene. Otra es pensar que lo podemos controlar y que estamos bajo el control de la situación, o sea, una cuestión como de omnipotencia, como de sentir que pues, tú las traes y tú las puedes todas y no te va a pasar absolutamente nada. Y otra es la de decir, ya lo rebasé, a mí el COVID no me hace nada, yo ya estoy por encima de él, soy más fuerte que él, ¿no? Entonces, estas tres diferentes defensas, ¿no? Están surgiendo en la gente. O sea, cuando se preguntan las personas, bueno, ¿y por qué las personas están saliendo como están saliendo? Bueno, primero es por necesidad. Claro. Que hablaremos de ellas, ¿eh? Sí. Ya hay una experiencia que también se tiene que elaborar de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la necesidad de salir, ¿no? O sea, la obligación de recuperar la solvencia económica, ¿no? Es importantísima. Y esas personas que están trabajando ya desde hace tiempo, el público hispánico que ha rescatado y sobre el que se ha postrado Estados Unidos, el público hispano, los migrantes, han sido los que han mantenido Estados Unidos. Hoy lo leí en una nota en el periódico, han mantenido las cosas andando en Estados Unidos. Son los que han estado más expuestos, que son los trabajadores migrantes, ¿no? Ellos han tenido que estar expuestos a una situación de amenaza que tampoco han podido a lo mejor entender muy bien qué les está pasando, ¿no? ¿Cómo se siente eso? Entonces, solo quiero apuntar dos cosas. Una cosa es los que estamos saliendo y los que nos vamos a ir integrando con las personas que ya lo están haciendo. Claro. Creo que son dos procesos diferentes. O sea, esa sensación de amenaza y de no encontrar a alguien que te cuide fuera, ¿no? También se maneja defensivamente a nivel psíquico con la idea de que ¿cuál es el sinónimo que encontramos para la palabra que yo dije? Me la pela, ok. Me la pela. O sea, me la pela. O sea, el me la pela puede existir de las dos partes, ¿no? Claro. Entonces, que podamos entender el proceso que estamos viviendo. Es muy importante porque de esto depende también que no crezcan los contagios, ¿no? O sea, el poder poner los pies en la realidad y decir, bueno, todavía no estoy listo, ¿no? O sea, todavía tenemos que esperar, tengo que darme el tiempo de pensar un poco mejor. Esto de que yo puedo con el COVID o que no me va a pasar, esto es súper común, Pablo. O sea, no me va a pasar, a mí no me preocupa que me pase a mí, me preocupa que le pase a mi hija o que le pase a mi esposa. No, o sea, también tú estás implicado. Y esa idea de pensar que a ti no te va a pasar nada es muy omnipotente, ¿no? Claro. Queremos un poco alejarnos de esas dinámicas, también para cuidarnos entre nosotros y vernos como un gran grupo que se cuida entre pares y velamos por nuestro bienestar unos con otros, ¿no? De acuerdo, aquí me decían que cómo podemos llegar a que esta parte, y lo voy a retomar a ver si lo entendí bien, tú me corregirás. Dice, ¿cómo poder que estas medidas que estamos haciendo o esto no se vuelva una paranoia de estarte cuidando? Y creo que es lo que hablabas, ¿no? Porque hablábamos de este periodo donde quieres llegar a ¿cómo le llamas a esta parte depresiva? Que no es depresión, pero ¿qué es? El proceso depresivo. Posición depresiva. Posición depresiva. Que lo que entiendo es un punto en donde podemos llegar a entender
que también, así como hay cosas buenas, hay malas, y es un punto más racional, ¿no? Es un punto más donde nosotros podemos defendernos, tal vez. O sea, entender que si hay cosas malas, hay buenas, pero ahí es donde podemos tal vez actuar en una forma mejor. ¿Estoy bien? Bueno, me gustaría retomar desde el principio, o sea, No, no, todos estamos... otras 2 horas, no. No, 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 espera, espera, espera. Desde el principio de tu Ah, comentario. Todos estamos paranoicos, o sea, es necesario estar paranoico. Tú no puedes hacerte de la vista gorda del león que estaba en la sabana ahí viéndote como filete, ¿no? Pues no te puedes quitar esa paranoia. La COVID, ¿no? O el SARS este que tú conoces el nombre, genera una situación paranoide y va a seguir siendo paranoide. Yo creo que quizás hasta que haya una vacuna, ¿no? Porque eso nos va a hacer sentir un poco menos paranoicos, pero hasta entonces va a ser una paranoia. Y eso es necesario, ¿sabes? Hay una condición y hay una dosis de paranoia que es completamente necesaria porque nos permite mantenernos alerta, ¿no? Cuidándonos, protegiéndonos, y que no se nos vengan estas defensas de decir, a mí me la pela, ¿no? claro, Entonces, no es malo estar paranoico, es muy malo estar muy paranoico. ¿Cómo te puedes dar cuenta de qué tan paranoico estás haciendo una elaboración de lo bueno y de lo malo, ¿no? claro. O sea, esta paranoia de qué me sirve y en qué me da y qué me quita. Pero no te la quieres quitar, o sea, pues sería antinatural quitar, ¿no? Estás Claro. bajo amenaza, es un estado de amenaza. Entonces llegar al punto en donde esta amenaza se vuelva algo más consciente, sepamos Así cómo es. trabajar y sepamos que habrá riesgos que podemos ir limitando. Hoy escuchaba un video del doctor Macías. Para quien no lo conoce, un infectólogo, lo voy a publicar en las redes sociales porque es un video un poco largo, pero hablaba de un tema que me hizo muy bueno. O sea, como que hay gente que dice es que todos nos vamos a acabar enfermando de COVID. Y él dice, no es cierto. O sea, tú te puedes proteger con tus medidas generales suficientemente bien. Y explica muy padre porque también te dice que es diferente estar pues, en un hospital expuesto a una carga viral muy importante o estar en un sitio cerrado mucho más tiempo sin cubrirte o cubriéndote inclusive, ¿no? Y dependiendo del cubrebocas, pero habla mucho de esto y de que al final no es cierto que nos vamos a contagiar. No tenemos que decir, pues como nos vamos a contagiar, porque yo he oído ese comentario y es terrible, ¿no? Pues entonces como nos vamos a contagiar, el virus va a existir. Pues, ¿qué importa? O sea, ya enfermémonos. Pues sí, pero eso te puede llevar a una situación grave en este momento al saturar estos hospitales, etcétera. Creo que sí podemos protegernos. O sea, al final no podemos hacerlo al 100%, pero sí las medidas disminuyen. O sea, hemos demostrado cómo el uso de cubrebocas entre dos personas, una enferma y otra no enferma, reduce el riesgo de un contagio inclusive de al 1.5. Estamos hablando de una persona realmente enferma. Y es al 1.5%. O sea, es muy bajo al final. Y también entender cómo le dirías a la gente que entienda que también esto que estamos viendo y estos números y estas cosas graves, porque ahorita vamos a hablar de otras cosas que aquí están preguntándote, pero es, ¿cómo le puedes decir a la gente que racionalice el que esta enfermedad, en su gran mayoría, su gran mayoría, la gente va asintomática y no le va a pasar nada? A ver, creo que es muy, muy bueno este comentario del artículo, del video que tuviste del doctor Macías. Mira, yo te quería comentar un poco de que conforme ha ido pasando el tiempo, yo sí he notado en la lógica emocional y en los procesos anímicos de los pacientes, pues una decaída, ¿no? O sea, el discurso inicial comenzó de, ay, voy bien, hoy me hice de comer, hoy estoy sobreviviendo, ¿no? ¿Cómo vas? Sobreviviendo. Estamos un poco en ese momento. Entonces, también el sentirnos más decaídos y más amenazados de lo que nos sentimos, pues no está tan bien porque no se apega tanto a la realidad. O sea, esto que dices me hizo pensar en eso que dices del doctor Macías. O sea, hay esta sensación ya de derrota, ¿no? A veces, de decir, bueno, pues es que ya, ¿no? Ya, yo estoy hasta el gorro que me dé, ¿no? ¿No? Como si no me va a pasar nada, o me voy a contagiar y ya no hay nada que yo pueda hacer, entonces voy a salir. La, la idea sería un poco desde el psicoanálisis, pues regresar al mismo proceso, o sea, ¿qué te hace sentir que te puedes contagiar o que no te puedes contagiar? O más bien, ¿qué te hace sentir que siempre vas a tener que estarte protegiendo y que la vulnerabilidad y la fragilidad se te van a tener que estar recordando cada que pises un pie fuera de tu casa? Claro. Porque si hay algo que no nos gusta, bueno, no sé si a los mexicanos o en general, es sentirnos débiles, frágiles y vulnerables. Entonces, creo que el uso de la mascarilla, el uso del cubrebocas, el uso de la
esta careta, ¿no? Pues lo que revive es eso. Eres vulnerable, eres frágil y te tienes que cuidar, ¿no? O sea, lávate las manos, usa esto, usa el otro. Y ese constante recordatorio, bueno, pues no nos hacen sentir muy fuertes, Pablo, ¿no? O sea, nos devuelven esta fragilidad que tenemos. Totalmente. ¿Cómo distinguir un ataque de ansiedad o estrés? ¿Cuándo buscar ayuda? Porque o sea, no podemos todos buscar ayuda en este momento. No habría personas como tú que nos puedan atender a todos. Pero ¿cuál es el momento que tú le dirías a una persona que debe buscar ayuda profesional? Porque está ansiosa, porque está deprimida. De repente me decía Yuriko Bernal, que estaba ahí, decía, es que yo tengo depresión, ansiedad y como mucho. De repente está Fernando Rachet, que está aquí, que lo estoy viendo, un saludo también. ¿Cómo distinguir este ataque de estrés, ansiedad? ¿Cómo llegar entonces a ese punto en donde sabemos que dentro de nuestra enfermedad controlada estamos todavía en una tolerancia y que podemos medio manejarla en nuestros momentos? ¿Y cuándo buscar ayuda? Bueno, yo nombraría esto el síntoma Juan Camané, ¿no? O sea, Me gusta tu definición. A ver, explícamela porque mira, o sea, siempre que hay algo que te llama la atención, que se sale de tu normalidad, pues, y te hace pensar en que tienes que buscar ayuda, es que ya, o sea, ya diste ese primer paso que es aceptar tu vulnerabilidad. Pero Y yo le muchos diría, otros no lo identifican, porque como todo esto es ok, nuevo, ok, esa gente ya, que tal vez ni siquiera lo sabe, por ejemplo, ya entendí. no sé, Ok. ¿cómo la gente que puede decir, ok, o yo no, o tal vez un familiar, porque a veces el familiar es el que te puede decir, y obviamente espero que estés receptivo a eso, pero que te diga, oye, estás súper irritable y estás súper mal, te veo deprimido, no duermes, o sea, ¿cuál sería el momento de buscar ayuda? ¿Cómo identificar? Porque además O sea, todos sentimos cosas diferentes y estamos viviendo algo nuevo. el problema es que inconscientemente no te das cuenta, ¿no? O sea, si No, es claro. inconsciente, no pasa por el proceso reflexivo. Entonces, como tú dices, escuchar a la persona que está más cerca de ti, bueno, pues es fundamental. Ahora, esto es muy bueno, o sea, no dormir, comer de más, sentir que estás durmiendo y no estás descansando, sentirte que ya no puedes con tu trabajo, sentirte encerrado, son síntomas, digo, la magnitud de sentirte encerrado, bueno, pues varía, ¿no? Pero sentirte asfixiado, eh, sensaciones de asfixia, ¿no? De opresión en el pecho, de una sensación de opresión en el estómago, esas síntomas corporales, yo creo que son indicadores de que tienes que buscar ayuda, ¿no? O sea, que escuches a tu cuerpo, o sea, si tu cuerpo está muy tenso y es una tensión que no habías sentido, bueno, escucha a tu cuerpo. Si tienes una opresión en el pecho que a veces haces, bueno, busca ayuda. O sea, si tienes una cuestión de colitis, busca ayuda. Si Sí, hay que aquí escuchar al Ana María cuerpo. García me Ajá. dice, hay días que estoy muy triste y lloro por todo. O sea, eso es, No, tiene que buscar no, a gente. tiene que buscar ayuda, claro. Porque, O sea, porque una cosa es llorar en un momento por ansiedad, pero otra cosa es que sea este síntoma tan permanente y tan continuo que te afecta, Ana María. Entonces, Ana Mari, perdón. Entonces yo creo que es importante también entender que esto, muchos lo podemos identificar nosotros cuando lo racionalizamos, como bien lo dices, pero muchas veces es más fácil que el junto nos diga. o sea, perdón, nada más, yo querría cambiar tu palabra. No es Cámbiala. racionalizar, es metabolizar, digerir, entender, procesar. Está bien, porque yo no sé Porque estos temas, entonces tal vez lo no, sé es que mal. racionalizar es una forma defensiva, porque a veces racionalizamos de más y nos alejamos de los procesos emocionales. Entonces, yo le diría a Ana Mari que si ella no conoce la razón de su llanto, se ha vuelto ya desmedido y la hace a ella entrar en una sensación que no le gusta, bueno, es que ¿qué otro indicador necesita? O sea, Hay que tiene que buscar buscar ayuda. ayuda, ¿no? Oye, Sí. ya te crearon un hashtag que se llama Ayúdame Alberto. O sea, mejor. No, pues wow, dice, no duermo, como de más. Me siento, ese es John Mikel, dice. Ayúdame Alberto con el hashtag, porque ahí vas a poder seguir a tus nuevos pacientes. Tal vez terapias grupales para que te dé tiempo, porque somos muchos, ¿eh? O sea, yo no duermo, por ejemplo, y es complejo, y he buscado hacer este tipo de cosas. ¿Qué me puedes decir a la gente? Porque eso preguntan. La gente que no duerme, estamos asegurando mucho que pues también esta estimulación visual, como yo ahorita que tengo una luz, 3 monitores aquí, o sea, es un rollo. Esta Ujú. parte sí puede ayudar. ¿Qué recomendaciones de higiene en ese sentido les das a la gente? ¿Y cuándo entonces, si esto permanece o cuánto tiempo después podría ser necesario buscar algo de ayuda? Bueno, yo pensaría que eh, esto me lo enseñó mi esposa, que es neuróloga, ¿no? O sea, Sí, háganle sacar caso. sacar la televisión del cuarto, ¿no? O sea, Ujú. quitar las tablets, las iPads, los celulares Sí, y, oye, Pablo, aquí estoy. Pablo, Pablo.
Ya te dejé hablando. No, es que la estaba apagando, Alberto. Estaba sacando la compu del cuarto. Muy bien. Qué bueno, Pablo. Manos a la obra. O sea, sacar estas fuentes de intromisión, ¿no? Retomar la lectura, buscar meditación, hacer ejercicio. Espera un poco porque me estoy desviando. Antes de que nos desviemos. O sea, sacar la televisión, no ver el celular, quitar las tablets. Indispensable, ¿no? La luz azul y la luz esta que nos está constantemente bombardeando, ¿no? Hacer ejercicio, hacer cosas creativas, arte, o sea, pintar, música, cocinar, darse los momentos para pensar, para reflexionar. No todo el día tiene que ser no todo el día tienes que ir como caballo desbocado, ¿no? Puedes darte una pausa. Esto es un verdadero reto para muchas personas. O sea, sentarse y decir, no voy a hacer nada. Solo voy a sentirme como me siento, ¿no? Solo voy a ver el atardecer, solo voy a salir a ver el cielo azul, o voy a tratar de entender qué me está pasando. O sea, eso es un verdadero reto que la gente tiene que enfrentar, ¿no? Claro. O sea, tenemos que enfrentar ese reto. Ahora, yo sí me he preguntado mucho, Pablo, qué aporte tienen los psiquiatras en este momento y qué tan apto es el uso de fármacos. Yo creo que ya llega el momento en el que podamos hablar de eso un poco y de decir que habrá casos que necesitan ser medicados, ¿no? Que les vendría muy bien un medicamento medicado por un experto, no estas pastillas para dormir mal medicadas o estas cosas naturistas que a veces tienen efectos secundarios que no están bien estudiados, etc, etc. O te fastidian más, porque a veces si tu problema es otro, te tomas esto y estás peor. Mira, yo voy a dar una recomendación a la gente que nos ve, y esto yo lo uso, no sé si me han visto con estos lentes ahora de repente, pero estos lentes son guapazos. Pero no me los voy a poner porque generan ahorita mucho brillo. Mira, ve cómo da el charolazo de todo lo que tengo. ¿Ya viste la luz que tengo enfrente? Mira. Sí. Ok. Quiero decirte que estos lentes son interesantes porque mucha gente, y creo que para los niños pueden funcionar, bloquean lo que es la luz azul. Y esta luz azul es súper estimulante. Si tú usas unos lentes como estos cuando estás trabajando durante el día, o los niños que están conectados en un monitor, la verdad es que tu mente te sientes mucho menos cansado después de usarlos. Y es una cosa que parece que no tiene nada, pero sí cambia ligeramente el color. Se veía el reflejo, cañón. Vean, esto es la luz que yo manejo luego porque no duermo, vean, ahí está. Sí se nota, ¿no? Así el charolazazo. Tengo luz acá, ¿no? Aquí el celular. Pero bueno, es importante, esto también hay que considerar, son medidas de higiene y por ejemplo a los chavitos también hay que ayudarles con esto porque no estaban acostumbrados a estar tantas horas que ahora sus clases que son vía digital, entonces estamos teniendo esta estimulación y más obviamente evitar las noches y antes de dormir esto, no como hoy, como están todos ustedes aquí, pero sigan conectados, ya después se desconectan y se relajan. Bueno, ya sería hora de que empezaran a apagar las luces y un poco con la luz del día que ya se fue, comenzáramos todos a generar nuestros niveles normales de melatonina y... Exacto. Entonces, dime. Ahí te va. Entonces, vamos a hablar. ¿Quieres cerrar con algo sobre tus temas? Porque creo que podemos hablar mucho. Porque yo tengo algunas preguntas y una de ellas te va a causar así un poquito escosor. No, primero quiero que me digas si quieres cerrar con algo para tomar esto. Y vamos a las preguntas que pude haber captado o las que vengan ahorita y órale. Bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que es indispensable tolerar y aceptar la compañía de las personas que están a nuestro alrededor y poder tener la suficiente humildad y disposición de aceptarlos como cuidadores, ¿no? Como personas que nos proveen bienestar, que nos hacen sentir bien y que nos acompañan, ¿no? Eso es indispensable, o sea, quitarnos esta idea de omnipotencia y de decir, yo puedo solo contra el mundo, y así sea la mascota, así sea tu esposa, así sea una pareja, así sean... poder entender y encontrarnos en las otras personas para sentirnos acompañados y sentirnos mutuamente cobijados y protegidos, ¿no? Es fundamental que en este momento todos reflexionemos en nosotros mismos. O sea, estaba leyendo hoy en la mañana qué significaba ese enunciado que había en la entrada a un templo en la antigüedad que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Es un momento indispensable para conocerse a sí mismo y para aprovechar esta oportunidad de conocerse uno mismo, porque probablemente nunca vayamos a estar otra vez en nuestra era. A lo mejor estoy diciendo algo muy avesado, pero para estar tanto tiempo con nosotros, ¿no? Claro. Hemos estado mucho tiempo con nosotros mismos y lo podemos seguir aprovechando si tenemos la disposición a hacerlo. Y no hay que desecharlo, o sea,
conocer a las personas que están a nuestro alrededor, conocernos a nosotros mismos, pues también depende de nosotros. Y bueno, yo invito a las personas y a las personas que nos están viendo y al público que te sigue a que busquen estos momentos de encuentro con ellos mismos y con las personas que los quieren y los rodean, ¿no? Es indispensable. Me gusta. ¿Y qué más? Bueno, que se den la oportunidad de ser artistas, que todos podemos, ¿no? De jugar, de divertirnos, de jugar espontáneamente y de crear, ¿no? Auténticamente, dejar salir nuestro self, nuestro interior y meternos en lo que estamos haciendo y compartirlo y expresarlo y saber que a los otros les gusta. Y bueno, esta cuestión me parece muy importante. Y bueno, nada, a mí me gustaría decir eso. No, pues muchas gracias, me encanta lo que estás diciendo. Y mira, lo que te quiero decir es, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Te voy a hacer algunas preguntas y no vayamos tan a fondo. Hay una que te voy a hacer al final, yo creo, para que dejemos una posibilidad a un tema muy interesante en otro programa, uno solo. Puede ser duro, pero ahí va. Entonces, el primero va a ser, Cristina me dice, perdón que no tenga el apellido, pero no noté todo porque estoy poniendo atención, porque además este hombre va muy rápido. Dice, Cristina, ¿qué hacer con la gente mayor, esos abuelos que por estarse protegiendo dejan de ver a sus nietos? ¿Cómo manejar esto emocionalmente? ¿Qué puede ayudar? Ok, otra. ¿Me puedes hacer otra y yo las voy pensando? Va, venga. Hay alguien que dice, Yanel, dice, ¿cómo puedo manejar el miedo y esta tristeza? Porque siento que esta situación va a ser permanente y me agobia. Ya, estas dos. Ok. Bueno, primero habría que entender que las personas de edad adulta, ¿no? O sea, las personas de edad avanzada, primero tienen una necesidad de vincularse con la vida enorme porque son las personas más expuestas frente al COVID y son las personas más expuestas frente a la muerte, ¿no? O sea, los abuelos, los bisabuelos son los que están más cerca de eso. Entonces, también yo he notado una necesidad de recuperar la vida de esas personas porque pues también el tiempo se les viene encima, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer? No sé. ¿Cómo entenderlos? Eso sí puedo ayudar. O sea, están viendo la muerte más cercana. Todos estamos muy preocupados por ellos y los vemos muy frágiles. Claro. También no está padre, o sea, si te están diciendo todo el tiempo que eres frágil, que tienes que cuidar y que no los puedes dar, pues también eso se te va metiendo y dices, bueno, pues ya, ¿no? A la fregada, pues ya, yo ya voy de salida, que sí me ha tocado, o sea, me ha tocado escuchar ese tipo de situaciones. Entonces, yo recuperaría la herramienta de la cuestión en línea, ¿no? O sea, este tipo de experiencias, si bien no son muy cercanas en términos de lo físico, sí permiten a las personas acercarse. Te doy un ejemplo, una boda en Los Ángeles que es compartida por los papás en el DF y las personas se sientan en la mesa, hacen platillos parecidos, ponen una mesa similar. O sea, hay muchas experiencias que se pueden compartir con estos medios digitales. Se puede interactuar y se puede intercambiar mucho afecto a través de los medios digitales. Yo sé que a veces ya estamos cansados de ellos, pero no nos hagamos pensar a nosotros mismos que el discurso, la narrativa y la palabra no nos permitieran transmitir los procesos emocionales que estamos sintiendo. El abuelo le puede hablar a su nieto y le puede hablar por la cámara y el nieto lo va a escuchar y el abuelo va a sentir que le está hablando al nieto y la mamá del nieto va a sentir que le están hablando a su hijo. De acuerdo. Y siempre y cuando hablemos con nuestras emociones transmitidas en sentimientos, cambiadas a sentimientos, con procesos elaborados, metabolizados, vamos a poder transmitir esas experiencias emocionales que les faltará la parte física. O sea, sí se les va a faltar. Pero va a llegar, Alberto, y eso es muy importante. Pero no sí, va a llegar y además no el contenido emocional. O sea, el contenido emocional se transmite. Y esto que tú estás diciendo de va a llegar nos lleva a la siguiente pregunta, que está muy bien. O sea, ¿esto es perpetuo? No, o sea, esto no va a ser permanente. No. Eventualmente va a llegar la vacuna, ¿no? Yo soy, o dime tú qué piensas, ¿no? Porque yo no lo sé, y yo no me quiero comprometer con esto. Sé que existen muchísimos protocolos funcionando, pero tampoco hay que, vamos a pensar que no llegara esa vacuna.
Tenemos que entender que esto es un proceso de una infección y así como lo entiendo yo hoy, llegará un momento en donde esta infección sea muy importante como está haciéndolo ahora y después descienda y obviamente vendrán momentos en donde tendremos que regresar pero con mucho más conciencia y mucho más entendimiento de la enfermedad. Ahora, yo cómo lo veo, yo, a ver, de hecho te voy a platicar unos ejercicios que luego platicaremos más adelante, yo prometo hacerlo después. Pero yo he hecho un ejercicio con mis padres, por ejemplo, en donde en algún lugar más abierto, esto fue afuera de la cochera de la casa, que era un lugar abierto, lo que hicimos es poner una mesa, por ejemplo. Y en esa mesa dividimos la mesa en dos, hicimos las medidas generales y me sirvió, por ejemplo, incluso para verlos y ayudarles a decir y cómo corregir que no se tocaran el cubrebocas, que no estuvieran tocándose los lentes. Y ahí estaba mi hija, que los vio y convivió con ellos, etcétera, etcétera, en un momento de seguridad, porque más quiero decirte que pues obviamente esa es una responsabilidad grande, siendo nosotros médicos, siendo gente que puede enfermar más fácil. Yo obviamente traía un cubrebocas puesto. Había alimentos que se les preparaban y que se les dejaba un vasos limpios y cosas. Y se puede hacer, o sea, y lo vamos a llegar a hacer. Y este ejercicio lo aprendí de Fernando Magaña, que no lo he visto por acá, seguramente está trabajando porque este hombre está topado. Y él no es maníaco, él sí tiene mucha chamba. Entonces, Está burneado él sí está permanentemente. súper burneado. Pero él platicábamos con eso. Y el ejercicio que hizo Marce Zaguaya también con sus papás, y lo digo aquí porque creo que son cosas importantes, es un cierto aislamiento y había gente que no estaba totalmente aislada. Bueno, pues entonces tener un paso atrás, pero se puede convivir, tal vez no en el abrazo ni en el apapacho, pero puede llegar. Y creo que ahí va a haber un momento que próximamente estaremos hablando de esto y estas medidas ya se empiezan a ver. Por ejemplo, estas grandes ideas que me decías de entrar en la reinvención y en la flexibilidad, de donde las empresas se están reinventando, también se está reinventando para la diversión, para otras cosas, como el otro día hay un Claro. concierto que va a haber en un auto, que tú llegas como si fuera un autocinema, un concierto. A ver, pues Ujú. igual no es lo que tú querías vivir, pero empiezan a ver esas ideas. Y después llegaremos otras al punto en donde tal vez estamos en un concierto masivo en nuestro fútbol y abracemos a nuestros padres y a nuestros abuelos, pero se va a poder hacer y pronto, más pronto que lo que ustedes piensen. Los niños van a regresar a la escuela, como está pasando en lugares como en Francia, en donde ya están yendo, en España ya están yendo, y en algunas escuelas en México empiezan a ir, y tendremos que adaptarnos a este tiempo, porque será no permanente, será un tiempo, y después, ojalá llegue la vacuna y nos dé esperanza, y si no, qué bueno que hemos adaptado estas medidas, porque estas medidas nos van a ayudar para esto, no nada más, sino para muchas otras cosas más. Ahora, nada más una cosa, para retomar la pregunta que tú me hacías de esto que parece fuera permanente, de esta persona que me decías que preguntó, es natural de la condición que estamos viviendo pensar que el tiempo no avanza, ¿no? Y pensar que los procesos están detenidos. También eso puede ocasionar una sensación de pensar que esto se va a perpetuar eternamente. Ahora, si es una idea cíclica que te acompaña todo el día y tú no estás pudiendo contenerla, detenerla, para enfrentarla y entenderla y metabolizarla y procesarla, y esto que estamos diciendo, tienes que Hashtag buscar ayúdame ayuda. Alberto. Tienes que ampliar el panorama y si no puedes tú solo, tienes que buscar ayuda. O sea, no está bien que tú estés verdaderamente abrumado por una idea que no da paso a otras Que ideas, ¿no? O ojo, que sea, creo que todos pasamos por ese proceso en algún momento, porque todos estuvimos sí, abrumados. Ahora, el chiste sí, es entender que ha pasado el tiempo, que se empiezan a otras cosas y que así tenemos más es. herramientas. Hoy, por ejemplo, había noticias increíbles en donde empieza a haber un fármaco que es, no voy a decirlo porque luego la gente nada más lo compra, pero existe un fármaco nuevo que es común y que está en todos lados y que nos ayuda muchísimo a disminuir la mortalidad en un paciente. Esteroideo. No vamos a decir nada porque luego van a buscarse todos los esteroides ahí. Entonces, pero Muy ese es bien. un punto que además el que se los tome, ojo, para que se los tome, para que el que se le ocurra ir a comprar eso, si lo saben, les baja las defensas y eso no está bien, sirve para ciertas cosas muy específicas y ojo, no se lo acaben, porque hay muchísimas enfermedades crónicas que requieren de esos tratamientos, entonces no lo voy a decir porque luego salen con que nosotros estamos promoviendo que lo compren. La otra es otros medicamentos antiparasitarios, no voy a decir el nombre, pero que también están teniendo ideas que se pueden funcionar, no se ha demostrado todavía, otros medicamentos que inhiben las interleucinas, o sea, tenemos, y ayer el doctor Moreno presentaba una gráfica de cómo están incrementando los números de casos en el mundo y a la vez cómo está descendiendo la mortalidad. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a tratar la enfermedad. Y entonces le hemos dado tiempo al estar aislados, y eso quiero que genere un poco de esperanza también. Al estar aislado han Claro. dado tiempo a que sus doctores se empiecen a entender. Ahí está el doctor Magaña viendo que si los voltea, que si no los voltea, que si les inicia la diálisis, que si les necesita, no sé. Eso es muy importante. Porque ahora las posibilidades de salir adelante son diferentes. Ahora, no saturemos los hospitales porque tampoco nos daríamos abasto. Pero con estas herramientas, el número va descendiendo y descendiendo y descendiendo y descendiendo en cuanto a la mortalidad y también es bueno. Entonces, a pesar de que no llegara una vacuna, estamos avanzando y entonces
tenemos que entenderlo y como dices tú, no voy a decir racionalizar porque me vas a regañar. Metabolizar, integrar, procesar. Todas esas, a ver, sácame los sinónimos y antónimos. Y entonces, buscar esa forma de entender que ahora ya no podemos pensar como pensábamos al principio que nos encerraron. ¿Es cierto eso? Sí, sí. A mí me gusta mucho tu comentario porque habla de la flexibilidad con la que tenemos que ir pensando, ¿no? Ir pudiendo adaptarnos a las condiciones y ir entendiendo que las cosas van cambiando y que pues no todo está mal, sino que hay cosas que están bien, que era lo que hablábamos al principio, que era esto de ver lo bueno y lo malo, ¿no? Y que siempre hay que recuperar esto que tú estás diciendo, que es la esperanza, ¿no? Sin y duda. Que los seres humanos nos hemos podido ir adaptando a muchas cosas y que yo no creo que esto sea la excepción. Y yo no sé si me entendieron mal porque me está corrigiendo aquí, ya dice, en México no está disminuyendo, hay más de 700 defunciones. A ver, sí, cierto, no estamos en un punto en donde hemos descendido, pero llegará un punto en donde sucederá. Por eso también no digo, les voy a enseñar ahorita a hacer estas medidas, porque en los momentos, después lo platicaremos en su momento y hablaremos cuando ya sea más seguro hacerlo y cuando ya no estemos en este gran pico o esté descendiendo la enfermedad, cómo poder hacer estas medidas y poco a poco, mientras, adáptense, mientras busquen hacer estos ejercicios que les digo para que cuando salgan como Alberto a la farmacia, vayan con las medidas suficientes para saber que el cubrebocas no lo pueden tocar y que se tiene que tocar a los extremos. Ya hemos puesto videos en la página, seguiré poniendo videos como de este tipo de cosas. Cómo hacer el lavado de manos, cómo no tocarte la cara de los ojos. Y esos son ejercicios que pueden hacer y entre en la misma familia hasta como un juego para los niños, en donde vamos a ponernos un cubrebocas y el que se lo toque pierde. Y entonces ahí ya estás haciendo otra cosa. Voy a tomar un comentario que me acordé ahorita que lo anoté por aquí, pero que era, alguien decía, oye, mis hijos no quieren ni salir a caminar, Alberto, o sea, ya están llegando a un punto donde están como patético y me da como nervios. Y hablaba esa misma persona de que yo les decía, ¿cómo romper esta cotidianidad de la rutina continua? Me dice, pero es que mis hijos tienen 5 y 7 años, ¿seguimos en rutina o siempre no? Pues no, creo que los niños tienen que tener cierta rutina, sin duda. Y cómo hacer que un niño se estimule a salir. Y me acuerdo ahorita de la plática que tuvimos con el doctor Rolando Flores, que por aquí andaba, diciéndonos que tal vez jugando y haciendo juegos. O sea, él decía, mira, si tú pones un avioncito en el piso y lo pintas y agarras ciertos objetos que tengan peso y tú lo estás poniendo como para cuando, en vez de que se haga la pedida y tú los levantas o agarras, estás jugando y haciendo ejercicio y levantando peso, al final estás haciendo ejercicio de una forma y el niño no se está dando cuenta que es un juego. O sea, creo que cualquier evento puede ser usado como un juego para interactuar con los hijos. O sea, no es necesario que haya una planeación o que haya una previo acuerdo de que vamos a jugar ahora. O sea, los niños no tienen esta necesidad de volverse espontáneos como los adultos hemos perdido esa posibilidad de ser creativos. Los niños tienen una posibilidad de fantasear y de jugar que está ahí en ellos. Entonces, creo que es una cosa de saber leer y saber ver a los hijos, ¿no? Claro. De encontrar que en un momento dado el niño ya está jugando y decir, por aquí le entro, ¿no? Vamos a jugar, o sea, ahora vamos a jugar a que tenemos las patas verdes y somos ranas, ¿no? Porque él estaba haciendo algo así con las patas, ¿no? Claro. Yo qué sé, ¿no? O sea, es encontrar ese momento de encuentro y decir, pues bueno, vámonos, ¿no? O sea, igual y el hijo sigue la fantasía del padre, o el padre tiene que seguir la fantasía del hijo, pero es irse, ¿no? En esa misma dirección y que también entiendan los papás que muchos de sus problemas también están siendo transmitidos a sus hijos. O sea, claro, lo perciben. Si los papás no están hablando de sus miedos, de sus reacciones exaltadas y de sus ansiedades y de sus angustias, pues se están transmitiendo a sus hijos, ¿no? Y los hijos son como esponjas que están nutriéndose de esas experiencias emocionales de los padres, ¿no? Ahora, hilando esta respuesta que tú tenías, te preguntaría, ¿cómo hablar con los hijos? Es cómo hacer que los hijos también demuestren sus emociones. ¿Qué recomendación así general dirías? Sobre todo, entiendo que no es lo mismo hablar con un adolescente que con un niño más, pero vamos a hablar de los niños que son más, tal vez, bueno, no quiero despreciar a ningún grupo, pero a los niños que a veces pues, pensamos que por ser niños no se dan cuenta. Ajá. O sea, los niños al no tener acceso a un proceso de lenguaje tan elaborado como el de los adultos, lo ponen en el juego. No porque no tengan la capacidad, sino porque a lo mejor el vocabulario o la lógica del lenguaje es diferente. Los niños juegan para expresar sus emociones. Es indispensable que los papás jueguen con los hijos y ayuden a los hijos a expresarse en el juego, ¿no? A lo mejor el niño no está expresando, no, mira papá, me siento muy ansioso, o me siento con mucho miedo porque estoy viendo que tú tienes miedo y entonces no, a lo mejor el hijo juega a que se hace una cueva, ¿no?
y que está en una cueva y que hay un grupo de leones afuera de la cueva y entonces le dice al papá, tú eres el león, ¿no? Y entonces el papá puede aprovechar ese momento no para decir, yo soy el coronavirus y tú eres la persona que... No, es jugar. Te voy a ¿no? matar, no, pues no. Te voy a matar, sí, vas a acabar en terapia intensiva. No. O sea, la cosa es que el papá y los hijos jueguen. El niño hará su proceso de elaboración emocional y de elaboración a través del juego. Y lo importante es que ese juego se desarrolle de una manera libre y espontánea, ¿no? El juego libre es una cosa, el movimiento libre es importantísimo, ¿no? No restringir el movimiento de los tipos. Me recordaba también a la plática que tuvimos con el doctor Montiel con los niños, por si después la quieren ver, está también ahí en el mismo canal y si no en el de YouTube que tenemos, en donde hablaba de un termómetro de sentimientos, que lo hablamos también en otras pláticas, o sea, cada quien tenía como su semáforo, no el que de salir, sino el semáforo de emociones, ¿no? Entonces, cada quien decía, hoy me siento en amarillo tirándole a rojo, entonces la gente tenía que darle espacio a esa persona y a esos niños, que a veces con caritas y con figuras funcionaba. Creo que también son formas. ¿Cómo le preguntarías a un niño cómo se siente? Pues creo que puede ser una opción, ¿no? Así es. Mira, hay muchos libros que hablan sobre las emociones para niños, ¿no? Hay pacientes adultos a los que les dejo leer esos libros que son para los niños. Yo he encontrado en mi práctica que es muy lindo cómo hay un momento de encuentro al leer esos libros entre papás e hijos. Porque Pues, los papás luego también se conectan con procesos emocionales que ya se les habían olvidado. Entonces, bueno, se tienen que echar un brinco a las librerías en línea o a la gran recomiéndanos almacén en uno, línea. aunque no lo tengas ahorita y no vas a salirme como con el presidente diciendo la Biblia, bueno, el expresidente. Entonces, mejor dime uno cuando te acuerdes y si no, lo escribes acá y nos lo No, tengo recomiendas. dos en mente. Uno se llama El Échalo. monstruo de las emociones y el otro se llama el emocionómetro del inspector Drilo. Son Bueno, esos dos. ahí Creo que tienen podrían empezar. dos recomendaciones. Hay alguien que lo pueda escribir, me estaría buenazo porque luego que se quede en el chat porque luego hablaste muy rápido, no me da tiempo. El emocionómetro del inspector Drilo y el monstruo de las emociones, que el monstruo de las emociones también tiene un juego de mesa para hablar de las emociones. Buenazo, eso Está está padrísimo. padrísimo. Entonces creo que Sí, es claro. una... Oye, ahí Sí, voy a cerrar con la siguiente pregunta, si estás de acuerdo, como que ya es tiempo. échale. Así, güey, Blanca nos dicen. Necesitamos hablar de todo lo que estamos sintiendo en el duelo y cuando no estamos presenciando el duelo. Esta gente que está muriendo o sus familiares no están viéndolos. Ayer lo platicábamos, no queríamos tocar Sí, no quise tocar este tema antes porque nos da para mucho tiempo. Es un sí. tema sumamente importante. Inclusive me gustaría que hablaras de esas recomendaciones que platicábamos ayer, como hacia mismo personal de salud que pueda ayudar. Pero ¿por qué no nos aventamos también en otro momento una plática de esto? Creo que es muy importante porque hoy está sucediendo y creo que también esto se puede traspolar, no sé si tú lo digas así o estoy exagerando, a esa gente mayor que está más aislada y que tal vez está sintiendo esta misma, no sé si se traspola, pues no te estoy viendo y me estoy muriendo también, o sea, es como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué opinas de esto y qué podrías decir rápidamente al respecto como para dejar aquí abierto este tema para algo muy padre que podemos hacer después? Bueno, tanto técnica como teóricamente está en construcción, o sea, no hemos encontrado algo real, tangible que ya hagamos, ¿no? O sea, es un momento nuevo para todos. Eh, Se están haciendo ceremonias de duelo o de una especie como de funeral o de velorio con una imagen de la persona fallecida, ¿no? Siempre la experiencia de escribir lo que, lo que pasó, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? Antes, durante y después de la pérdida, ¿no? Es un proceso importantísimo, ¿no? O sea, la escritura, un neurólogo nos podría explicar que la vía del lenguaje es diferente a la vía de la escritura y tiene un proceso diferente, es muy importante y sí nos da para mucho, ¿no? O sea, tú dijiste ayer con mucha inteligencia, Pablo, cuando hablábamos, esta posibilidad de generar un video, ¿no? De la muerte del difunto, ¿no? Que pudiera ser eh, presentada a los familiares, ¿no? Porque también les daría a ellos la posibilidad de ver eso, ¿no? Que por más doloroso y terrible que suena esto que estamos diciendo, pues también trae alivio, porque permite darte cuenta que falleció, ¿no? O sea, esta cuestión del cuerpo presente, el ver al muerto en el féretro, bueno, también nos ayudan a entender eso, ¿no? Y a recapacitar sobre que eso ya no está, ¿no? Esa persona ya no es, ya no está, y qué nos hace a nosotros perder de esa persona y qué se pierde de nosotros mismos en esa persona, ¿no? Eso es lo que habría que recuperar. Es una parte fundamental del duelo, ¿no? Hay algo que se muere de la otra persona en mí y hay algo que se muere de mí en la otra persona, en la persona que fallece.
y ir elaborando eso en familia a través de la escritura y darse el tiempo, ¿no? Necesitamos tiempo para los procesos emocionales, ¿no? Es algo que siempre está presente, la necesidad del tiempo y que a veces no nos lo damos. Pues me encantan tus palabras y te agradezco muchísimo la plática porque la verdad es que pues, tienes un montón de conocimiento y me encantó esta vez, me sentí más como un paciente y alguien más aterrizado que cuando luego te leo en esos textos tan complejos que haces, que también son muy interesantes y que si me permites lo pondré en la página para Claro, que la gente que le haya gustado esta plática pueda leerlo. Es un texto de unos 30 minutos, como bien me lo pusiste cuando me lo mandaste, y que hay que leer con mucha tranquilidad y calma, pero creo que es algo muy padre y que escribes increíble y que tienes un conocimiento padre porque está fundamentado en muchos textos. Te agradezco mucho que lo hayas aterrizado hacia nosotros y me encantará hablar otra vez de este tema tan fuerte que es el duelo porque lo han pedido varias personas porque todos estaríamos expuestos en algún momento y nos puede pasar. Entonces creo que hay que retomarlo, aunque sea un tema difícil. Lo habíamos rechazado un poquito porque una de las ideas de este programa es generar un poquito también de entendimiento y esperanza y a veces, pero también hay que tomar estos temas importantes como algo que nos puede suceder porque son herramientas que nos pueden ayudar a estar más en paz y no tener problemas en un futuro. Porque bien decía Karina Lem que todo esto, si no se ha manejado, generará lo que será un estrés postraumático tal vez, ¿no? Y entonces saldrá en un futuro como otras enfermedades y otros problemas, que por eso es importante atender estas emociones hoy para que en un futuro estemos más sanos mentalmente, ¿no? Así es. O sea, la urgencia de que si te sientes mal busques ayuda es inminente. Bueno, ahora les voy a invitar a todo Diego Fernando Magaña y lo que le quiero decirle. Bueno, a la hora que quiera. Bueno, Fer, ya acabamos, pero ahí te lo dejo para que lo veas. Oye, y le quiero platicarles a todos que la siguiente semana ya tenemos agendada una plática y es una plática que creo que exactamente está basada en lo que estamos hablando, ¿no? La vida post-COVID, ¿no? Y buscaremos la forma desde la idea de la doctora Andrea Domínguez, que es un excelente médico y además ya está muy activa en radio, en televisión, en medios digitales y escritos y sabe hablar muy bien de este tema y nos va a generar estas herramientas que podemos nosotros utilizar para, a ver, vamos a enfrentarnos a esta nueva realidad. Ahora que conozcamos esto y hablemos de esto, porque ya nos falta poco, ¿no? Ahorita quiero decir que ahorita, por favor, no lo dije yo y no soporto, no voy a estar haciendo como apoyo al comentario del presidente de que los médicos estamos diciendo que salgan ahorita, no, pero sí quiero que nos oigan a todos diciendo ahí y tenemos que empezar a prepararnos para salir y queremos generar un poco esto como ¿qué sigue en el futuro próximo? No en el futuro distante en donde creemos que podemos llegar a muy cercano a lo que teníamos, pero sí cómo podernos adaptar a esto, cómo estas medidas nos pueden ir ayudando y ojalá les sirva. Creo que va a ser muy interesante también hablar de esto porque pues también hay que prepararse, ¿no? Y pues... Sí, anticipar. Exacto, anticipar y pues ahí los estaremos esperando. Te pido por favor que yo sé que eres súper ocupado y además no puedes echarte una respuesta tan extensa en todo esto, pero hay un montón de comentarios, pero un montón que se generaron. Y puedes contestar sobre todo los más importantes, o sea, hay gente que te felicita, hay gente que dice que pues, eres un fregonazo, que ya lo sabíamos, pero ahora también hay gente que está con ciertos problemas que tal vez no puede tratar porque es imposible hablar con todos. Y puedes echarles por lo menos unas palabras o decirle, oye, ¿sabes qué? Búscame o busca a alguien de ayuda. Sería muy importante porque hay gente que está con mucha situación. Bueno, sí se pueden poner en contacto conmigo a través del correo que tú les diste, que es pensamientospsicoanalíticos@gmail.com. Buenazo. Yo estoy dispuesto a ayudarles, ¿no? Y si puedo ayudarlos de alguna forma, si los puedo poner en contacto con alguien, si puedo ayudarlos a encontrar algún espacio que esté facilitando los servicios de salud mental que ellos necesitan, que me escriban, ¿no? A pensamientospsicoanalíticos@gmail.com y bueno, pues con gusto lo leo, porque no tengo Facebook, Pablito, entonces... No, está bien, nada más no tienes tiempo, no te preocupes, o sea, quiero decirles que lo tenía que localizar entre gaps de 10 minutos para poder agendar esta plática, pero creo que valió cada minuto de tus palabras y la verdad es que te agradezco mucho que nos hayas regalado esto y te pediré que me regales más porque creo que nos podemos hablar mucho más y nos puedes generar mucha paz y tranquilidad y emocional. Y sobre todo también identificar esto que si necesitamos ayuda sepamos pedirla, que es parte de esta, ¿cómo dijiste? Proceso, metabolismo emocional, ya aprendí. Y entonces poder llegar también a veces a ti ante una situación de que a veces damos a la ligera y los médicos también damos a la ligera, no entendemos la mente como una enfermedad y como un órgano tan importante, pero que creo que con este conocimiento nos ayuda a todos, ¿no? Muchas gracias. Hombre, a ti, Pablito, lo disfruté mucho y gracias a todas las personas que nos siguieron y un saludo a todos. Pues gracias, nos despedimos y ahorita nos quedamos calladitos tú y yo y regresamos tú y yo a platicar para despedirnos en persona. Órale, Pablito. Chao. Adiós a todos. Bye.